Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos a Cuestionados hasta las 22 horas en vivo por Canal 26. Vamos a cuestionar toda la actualidad y no lo voy a hacer solo, lo hago como todos los domingos, acompañado de ella, la diva, la geisha, en el día de hoy. María Belén Ludueña, ¿cómo va? ¿Bien? Pero ¿cómo estás, Alan? Bueno, bienvenidos a este debate. Muchísimos invitados para hoy en Cuestionados hasta las 22 horas por Canal 26. Bueno, y uno de los temas que vamos a estar tratando en la noche de hoy es la cuestión del paro de la CGT. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Este tema lo vamos a volcar aquí a la mesa para debatirlo y para empezar a sacarle un poquito de jugo a la actualidad. Por otra parte, tenemos que hablar de la economía, de cómo está la coyuntura, la cantidad de aumentos que se están dando. Yo lo llevo a fin de mes, Alan, y mucha gente también le pasa eso. Bueno, Tremendo. mala noticia de la noche. En mayo aumenta el agua un 23%, lo vamos a estar hablando en minutos nada más. Después, ¿qué más? La cuestión docente. Está con nosotros María Laura Torres, ella es secretaria gremial de SUTEBA, y la información de último momento indica que están tratando de instalar una suerte de carpa o escuela itinerante. Le vamos a preguntar después a María Laura de qué se trata todo esto, porque es el tema, lógicamente, del día, ¿eh? Me pregunto, ¿otra carpa blanca? Y por otra parte, vamos a estar hablando de otro femicidio en nuestro país, esta vez en Entre Ríos, el caso Micaela García. Estuve en la semana allí en Gualeguay, Sí, vamos a compartir información respecto del caso y vamos a contar y discutir también qué es lo que se viene, porque hay un juez que está en el foco de la atención y de la polémica. Vamos a arrancar entonces con el tema docentes y ya la vamos a introducir a María Laura Torres para que nos cuente específicamente de qué se trata esta escuela o carpa itinerante. ¿Cómo estás, María Laura? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No es una carpa. Cuando lo ibas diciendo iba pensando, la carpa fue en los 90 y en la carpa, yo fui ayunante de la carpa. En realidad la carpa cubría a los que estábamos ayunando porque pedíamos dos cosas que no teníamos: ley de financiamiento y paritaria. Hoy lo que estamos instalando, si la policía lo permite y no reprime, lo que estamos instalando es una escuela pública, porque la escuela pública hoy existe. Hoy tenemos ley de financiamiento, hoy tenemos ley de paritaria. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que no cumple con la ley que supimos conseguir los docentes en esa carpa de la dignidad. Entonces estamos instalando una escuela itinerante, una escuela que convoque al debate, una escuela que ponga el conflicto en un espacio público. Y el conflicto hoy es que el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, tiene que convocar a la paritaria. No puede, no solamente ya hay un juez que se lo dijo, la justicia lo está intimando a que lo haga, sino que aparte un ministro de Educación no puede no cumplir con la ley. A ver, ¿dónde está ubicada físicamente esta escuela itinerante? ¿Está en la calle? ¿Por qué esto está pasando ahora? En este mismo momento, bajo la lluvia, hay muchos compañeros docentes, profesores y maestros, con nuestros dirigentes de la CETERA, está nuestra secretaria general Sonia Leso, y va a ser en el mismo lugar que estuvo la carpa blanca, en un espacio público, el espacio que es de todos los argentinos. Ahí estamos convocando y nos tienen que dejar, nos piden que seamos creativos, y cuando ponemos la creatividad al servicio de todos, nos vienen a reprimir. María Laura, ¿cuál es el mensaje que quieren transmitir específicamente con esto, con esta medida? El mensaje es el debate y el conflicto. Una paritaria que no se cumple y una ley de financiamiento que necesitamos que se amplíe y llegue al 10%. Hoy no se resolvió el conflicto en ninguna provincia, no solamente en la provincia de Buenos Aires. No se resolvió en ningún lado, solamente en 2 provincias del país, porque el ministro Esteban Bullrich no convocó. En la provincia de Buenos Aires, ustedes estarán, digamos, toda la sociedad ya sabe, estamos esperando que la gobernadora Vidal nos convoque. Dejó pasar 3 días ya, sin convocatoria. Viernes, sábado y domingo. Todavía no nos convocó. Vamos a saludar aquí a los invitados del día de hoy. Además de María Laura Torres, nos está visitando Manuel Adorni. Él es economista. Buenas noches. Presente, digan. Presente como en la escuela, ¿no? Hoy. Bueno, también está Gabriel Solano, dirigente de la izquierda. Hola, Lo ¿cómo veo ahí también a César Torres, diputado provincial por el PRO. De la misma manera, Mariano Kestelboim. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, Mariano, que recién lo saludábamos, Gendra Gijena, titular de la Comisión de Usuarios del ENRE. ¿Por qué? Vamos a estar hablando de la cuestión de las tarifas. Pero bueno, por lo pronto, abrir el debate, empezar a cuestionar en este caso la acción que están haciendo los docentes en el Congreso. Le pregunto al diputado del PRO, ¿qué lectura política hacen ya mismo de lo que está pasando? La verdad es que la que venimos haciendo hace mucho tiempo. La mesa que recién se refería a la dirigente gremial
Es una mesa que hace tiempo nosotros venimos sosteniendo después de las 10 reuniones que hubo ya para acercar posiciones y posibilidades, donde no se llegó lamentablemente a ningún acuerdo, y bueno, hace unos días el gremio anunció que levantaría el paro, y en ese sentido calculo que en los próximos días el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires va a estar convocando a todos los gremios, que es una federación de gremios educativos o de la educación, a negociar nuevamente, a sentarse a dialogar para ver a qué solución se llega, que como lo venimos diciendo desde que iniciamos este tema y que empezó la huelga, con los chicos adentro de las aulas es de otra forma el diálogo, y en eso creo que es muy importante el gesto que se ha tenido. Ahora, digamos, hay que sentarse y tratar de lograr que se pueda llegar a la mejor solución posible. ¿Por qué le quieren quitar la personería gremial, César? Eso corresponde a otro tipo de cuestión, que es por no haber respetado la convocatoria, digamos, desde el Ministerio de Trabajo, a empezar las clases de nuevo, digamos, una conciliación obligatoria, y no fue respetada. Igual creo que se va a apelar, se está medio judicializado el tema, así que no es ni que mañana le van a sacar la personería, y tienen los gremios, SUTEBA es uno de ellos, tiene que contestar dentro de los próximos 5 días, dar una respuesta sobre por qué no acató la conciliación obligatoria. Tiene que ver con una ley nacional, Obviamente opino lo contrario. Sí. En nombre del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, primero, la conciliación obligatoria no corresponde. No corresponde, nunca corresponde, pero acá menos. Porque acá el Estado es la parte patronal. Por lo tanto, aparece como juez y parte. El Estado ofrece una propuesta salarial misérrima, 19%, en cuotas, en 4 cuotas, y a la vez que impone la conciliación obligatoria. Por lo tanto, no corresponde si él es parte del asunto, es decir, la parte patronal que ofrece una propuesta que no es aceptada por los trabajadores. Eso es punto 1. Punto 2, el tema salarial y el tema docente no se limita a la provincia de Buenos Aires, es nacional, y a todas las provincias. En primer lugar, uno puede ver ahora que en diferentes provincias del país los acuerdos salariales son del nivel de Vidal. Y los trabajadores docentes tienen el problema en todo el país. Por ejemplo, el otro día, cuando empezó el conflicto, la gobernadora Vidal convocó una reunión en el Hotel Savoy y convocó a todos los gobernadores, y fueron todos, los del PRO, pero también los del Frente para la Victoria. Y ahí se pusieron de acuerdo en esta propuesta salarial, que insisto, es misérrima, porque está por debajo de la inflación prevista para el 2017 y tampoco permite recuperar lo perdido en el año 2016. Tampoco permite recuperar. Entonces, el reclamo de 15.000 de mínimo es un reclamo completamente lógico, de 35% también. ¿Por qué es lógico? Porque si uno perdió entre 8 y 10 puntos el año pasado, y ahora la inflación prevista... Uno lo que siente, porque venimos siguiendo este conflicto docente ya desde el comienzo y lo hemos debatido aquí en Cuestionados, es que estamos en el mismo punto que al comienzo. Los gremios que exigen que se convoque una paritaria nacional, el gobierno que dice que no, los docentes en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que piden un 35%, les ofrecen un 19% en 3 tramos. Digamos, ¿cómo se puede llegar a buscar un punto intermedio, pero la María propuesta, Laura, para destrabar? para aclarar y termino. La propuesta de Vidal siempre fue igual, dijo que hizo 6 propuestas, pero siempre era 19. Era 14 más 5, 5 más 14, 13 más 6. Después dijo, si bajan el ausentismo va a haber plata para el aumento. Es un chiste, porque un docente tiene derecho a enfermarse. Entonces es un chantaje a los docentes para que vayan a trabajar enfermos, y aparte se sabe muy bien que el gremio docente, que es fundamentalmente un gremio de mujeres... ¿Es un chantaje o hay veces que los docentes, sin estigmatizar ni generalizar, que aprovechan y presentan con un médico amigo un Si certificado? un docente cobra en la provincia de Buenos Aires hoy 9.500 pesos, todo el mundo sabe que la canasta familiar hoy, si uno mide, por ejemplo, la que toma la Universidad de Rosario, que está arriba de 23.000 pesos la canasta familiar, con un cargo no alcanza. Hace falta 2 o más de 2 cargos. Yo le digo a la audiencia, vayan a trabajar 2 o 3 cargos frente a un curso y vamos a ver si después de varios meses no van a necesitar una licencia de enfermedad. María Laura, esa es la verdad. ¿Cómo se siente usted cuando los critican, en realidad como que no toman con responsabilidad su trabajo? ¿Qué sienten ustedes como docentes? No, la verdad es este gobierno específicamente se encargó de desprestigiarnos y de humillarnos desde el principio de este año. Yo 3 cosas quiero marcar. La primera, que tiene que ver con este debate adentro de las aulas o fuera. Y entonces tengo que retomar el debate real que tiene que ver con quién convoca y quién tiene la responsabilidad de convocar. Dejaron pasar todo enero, donde los alumnos no están en las aulas y los docentes tampoco estamos en las aulas. Y el año pasado, el ministro Bullrich y la gobernadora Vidal convocaron en enero. Quiere decir que este año hubo una intencionalidad diferente. Esto es lo primero, porque si no pareciera
que los culpables somos nosotros, cuando en realidad Había quien tiempo. dejó pasar ese Claro. tiempo valiosísimo y el tiempo donde la paritaria tiene que estar, no estuvo. Esto es lo primero. Lo segundo, paritaria nacional. ¿Por qué tiene esto de grave? Parte lo decías vos. En realidad, hasta es peor inclusive que la propuesta de la gobernadora Vidal. Los docentes en Jujuy les están ofreciendo 10% de aumento. O sea que el desastre que han hecho al no convocar la paritaria nacional es que cada provincia dé lo que puede o lo que quiere. ¿Qué era lo que traía la paritaria nacional? A ver, para en poder juego? debatir la cuestión de la paritaria nacional, ya mismo veamos lo que decía el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. Bien. ¿Por qué no les podés dar paritaria nacional? Terminamos acá, listo, escúchame. Pues ya se las di, te las resumo así, ya se las di, ya se las di, por eso no se las puedo dar, porque no le ¿Cómo puedo ya dar se algo las que ya diste? le di, que es lo que le contestamos a la jueza hoy. La jueza no pide una paritaria, le dice al Ministerio de Trabajo que convoque una comisión negociadora. ¿Para negociar qué? ¿Para negociar qué? No ¿Vos sabés? entiendo. ¿Cómo negociar qué? No hay nada para negociar. ¿Por qué se la diste? ¿Por el mínimo vital y móvil? Claro, ¿Móvil? claro. Tanto y tan bien, en acuerdo con ellos, en un acuerdo con los 5 gremios, lo firmamos todos. Mi firma y la de los 5 gremios. Cuando vos firmaste eso, ¿pensaste por dentro y dijiste, listo, ya está, cerré, no tengo más lío con el tema de la paritaria? Por supuesto, porque lo que habíamos hecho era algo que ellos pedían, que era automatizar el piso mínimo docente, que es el único... María Bueno, ahí Laura, lo veíamos, ¿le ¿eh? podrías responder al ministro cuando dice para negociar qué? Que insistía tanto en Sí, eso. falta Que que ya se diga, la dieron. falta que diga te la debo. Claro. La verdad es una... Qué lástima que no hay nadie que le repregunte en serio a este ministro. Primero porque para negociar qué, lo que realmente tiene que hacer es cumplir la ley. Porque, a ver, convocar a paritaria tiene que hacerlo porque es una ley que lo exige que lo haga. Después uno puede debatir si lo que ofrece lo vamos a aceptar, ¿no? Es parte del debate de la paritaria. Ahora, parece que es el dueño de la pelota. Es una soberbia, cuando lo escucho, inmensa. Tiene que bajar al mundo real este ministro y entender que las leyes en la República Argentina, una ley que él votó, entonces tiene que convocar, justamente porque tiene que poner en debate muchas cosas. Mira, tiene que poner en debate la formación docente, tiene que poner en debate el ausentismo, nosotros le decimos salud laboral, y tiene que poner en debate el piso mínimo para que un docente no cobre menos de eso. ¿Y el incentivo docente con quién lo va a discutir? ¿Con los gobernadores? No, con los representantes de los trabajadores. Por eso tiene que convocar. Ahora, ¿cuál cree que va a ser la reacción frente a esa escuela itinerante que proponen? Me parece que la reacción de la sociedad va a ser muy importante y la reacción de todos los docentes del país, porque tiene que ser un lugar de encuentro y de debate. La escuela pública está parada y ustedes recordarán que fue prácticamente lo único que se sostuvo cuando en este país todo se privatizó en los años 90. La escuela pública se transformó prácticamente en una trinchera de muchas cosas, pero una que fue fundamental: en la escuela se enseña, y eso lo hicimos nosotros los docentes, aparte de mantener abiertos los ¿Qué va a comedores, pasar etcétera, si los etcétera. reprimen, si quieren aplicar alguna suerte de protocolo para que no instalen la escuela itinerante? El ¿Cómo primer- van a reaccionar? No, el primer protocolo que tendrían que aplicar es cumplir la ley. El segundo protocolo que tendrían que aplicar es que el ministro de Educación venga y discuta con nosotros. La escuela itinerante va a ser la escuela de todos, es la escuela de la patria, así que ahí la sociedad va a abrazar fuertemente este debate, porque los estamos convocando a repensar la defensa de la escuela pública en toda la magnitud, ¿no? en todo lo que quiere decir la escuela pública. Diputado Torres, Sí. ¿qué Casi piensa parientes. que tiene que hacer el gobierno a partir de la instalación de esta carpa? ¿Tiene que dejar que se instale? ¿Tiene que prohibirlo, correrlo si finalmente logran armar esta escuela itinerante? Mira, la definición la tiene, por lo que escuché, la van a poner en el Congreso, con lo cual es ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo define el código de la Ciudad de Buenos Aires, el código de convivencia que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Pero sobre lo que dice recién, estaba diciendo la docente, la verdad que yo me gusta mucho escuchar que diga la Escuela de la Patria. En el Pago Chico, la Escuela de la Patria hace 15 días no tiene clase. El Pago Chico de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, nuestros chicos todavía no tienen clases. Y necesitamos que tengan clases. Necesitamos que tengan clases porque después nos horrorizamos cuando se hace la evaluación del aprender y 7 de cada 10 chicos no puede hacer un análisis matemático o un análisis de texto.
Y es preocupante que nos siga pasando eso. Yo estoy seguro que los docentes no quieren que eso pase. Estoy seguro, estoy convencido. Digo, yo estudié en una escuela normal, con digamos, orientación pedagógica, soy egresado del Mariano Acosta, y el que estudia docencia es porque lo siente, porque lo vive. Evidentemente las cosas no están saliendo bien, no están pasando, y los que más sufren son los chicos, que son los que no tenemos que hacer sufrir. Y atrás de eso, los papás que no pueden mandar a los chicos al colegio y se les complica hasta con el laburo. Y te voy a dar un dato chiquito. Sí. Hay 1.600.000 chicos que comen en los comedores escolares de los colegios. Esos chicos no están recibiendo la comida diariamente. Y ese es otro problema que tenemos que evaluar. O sea, que pierden también, clase y pierden alimentos. exactamente. Y eso es algo que también tenemos que poner en la mesa para charlar con los docentes. Solano. No, creo que volvemos al chantaje. Le ofrecen a los docentes una propuesta salarial que es inaceptable y después se los culpa de que no hay clases. En tanto, trabajadores, los docentes, como único instrumento que tienen, el principal, es el paro, la huelga. No hay otro instrumento que sea eficaz para conseguir un aumento salarial. Por lo tanto, el gobierno que le da esta propuesta después los ataca por esto. Segundo, quiero decir lo siguiente, sobre estas pruebas que está haciendo el gobierno pedagógicas. Ojo con lo que se está diciendo. Se hace una comparación entre la escuela pública y la privada sin tener en cuenta un dato fundamental. Que en un país donde tenés 13 millones de pobres y 2,6 millones de indigentes, la gran mayoría de los pobres e indigentes van a la escuela pública, no a la privada. Por lo tanto, hay un condicionamiento de origen de la escuela pública en relación a la privada que no se puede comparar tan graciosamente como lo hace el gobierno con el único propósito de estigmatizar a los docentes. Lo tercero y termino. Yo pienso que aquí hay una modificación de fondo de la cuestión educativa, de fondo. Porque esta paritaria nacional que se inventó en el gobierno anterior solo servía como una especie de mínimo de ingreso para todos los docentes, pero no garantizaba un salario real para todos. Y la protesta siempre existía lo siguiente: el gobierno firmó una paritaria nacional, ojo, Cristina sacó 3 por decreto, Cristina, no hubo acuerdo, y luego los gobernadores tenían que pagarlo. Tenemos que volver a una educación pública nacional, como existía en Argentina previo a la dictadura militar del 76, donde los colegios eran del Estado Nacional. En cambio, ahora, ¿qué se hace? Los colegios fueron transferidos a las provincias y tenemos, de acuerdo a la provincia, educación más pobre o no más pobre. No es lo mismo Formosa que la ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo Córdoba que Misiones. Entonces, la salida de fondo es nacionalizar el sistema educativo como existía en Argentina antes del gobierno de Videla y de Macera. Y eso creo que ayudaría muchísimo a que sea el Estado Nacional el garante final de la educación pública en Argentina. Abro el juego también aquí para los economistas presentes. A ver, Adorni, ¿qué piensa del conflicto docente? No, a ver, acá ya como ciudadano opino, claro, no sí, como sí. economista. Primero, la carpa docente no estuve de acuerdo en la de los 90, no estoy de acuerdo en la que plantea, la verdad que no estaba enterado, me enteré ahora por la docente que están en este momento instalando una carpa docente, no estoy de acuerdo, me parece que la discusión se tiene que dar dentro de las aulas. Los docentes están muy mal pagos hoy, estaban muy mal pagos ayer y estaban muy mal pagos también hace 10 o 20 años. Me parece que es algo que, como dijo acá mi compañero, me parece que hay que dar una reforma más estructural en la educación, y me parece que, si bien es cierto que cuando uno evalúa y empieza a comparar el nivel educativo podemos tener algunas diferencias en la metodología, la realidad es que cuando uno lo compara con el resto de América Latina somos grandes perdedores. Está bien. ¿Usted cree me parece que la plata está, volviendo a la cuestión monetaria, porque evidentemente acá lo que puede extrabar el conflicto es hacer un arreglo salarial y después discutir todo lo demás que haya que discutir? ¿La plata está? Porque los docentes dicen la plata está, pero no la quieren pagar a los docentes. Bueno, a ver, primero, en un país donde el 50% de los habitantes gana en promedio 9.000 pesos o menos, no hay plata para nadie, no es que no hay plata para los docentes. La realidad es que puntualmente la provincia de Buenos Aires, puntualmente la provincia de Buenos Aires es una provincia que la han dejado completamente devastada, sin infraestructura, sin hospitales y sin educación. Para nadie no, decía María Laura recién. Sí, por algunos hay, porque... Pero no me quiero desviar de algunas cuestiones. Para varios hay plata, porque evidentemente aumentó todo tanto que para algún lado ese dinero se fue. Entonces uno tiene, cuando es gobierno... El año pasado la gobernadora Vidal, cuando asume... Creen que no los toman como prioridad en realidad. Pero obviamente, cuando asume la gobernadora Vidal decía que asumía una provincia quebrada. Y sin embargo, convocó a paritaria en enero, que de paso le contesto al señor que está en la punta. César Torres. No me acuerdo el apellido. Torres. Ah, casi parientes. Que en realidad en enero convocó. Entonces, ¿qué pasó? En enero convocó. Este año ella es la responsable de no haber convocado para que los alumnos estén en clase. Lo segundo,
Ningún gobierno inventó la paritaria, la parimos nosotros. Yo ayuné 27 días en la carpa y pudimos parir y crear una ley de financiamiento que contiene la ley de paritaria que recién se puso en ejecución, no cuando terminó el ayuno y la carpa, sino en el año 2006. Lo digo porque si no pareciera que las cosas... María Laura, quieren no lograr lo llueven. mismo entonces. Y la otra es, a ver, nosotros es muy sensato lo que estamos pidiendo, 9.801 pesos de sueldo inicial que tenemos hoy los docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estamos diciendo? 35% de aumento. Es absolutamente razonable. ¿Qué nos contestan en estas 6 propuestas que fueron iguales, nada más que un poquito maquilladas? Primero el 18 y ahora el 19. ¿Qué decimos nosotros? Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza. Ahora, María Laura, mientras está pasando esto, están reprimiendo a los docentes en la Plaza de los Congresos. Alerta en Canal 26, ahora mismo lo que estábamos discutiendo hace minutos nada más, están reprimiendo a los docentes que quieren instalar una escuela itinerante en la Plaza de los Dos Congresos, justamente es la plaza que está ubicada frente al Parlamento Nacional. Ahí estamos viendo algunas imágenes que van acercando a las redes sociales con el hashtag cuestionados, quienes están en la zona describiendo justamente qué era lo que estaba pasando. Y la última información que está llegando aquí a la redacción es que ya hay represión por parte de las fuerzas de seguridad para evitar que los docentes se puedan instalar con una carpa que llaman como una escuela itinerante. Ahí están los incidentes, lo estamos mostrando en Cuestionados en Canal 26. Bueno, ahí están viendo las imágenes. Más que ahora es una barbaridad. Queremos instalar una escuela, es una barbaridad, porque no es nada... A ver, es una escuela donde vamos a convocar al debate. ¿Cómo va a funcionar esa escuela? Va a funcionar así, convocando al debate público, y se llama itinerante porque va a recorrer todo el país. Ajá. Entonces, la verdad, después nos piden que seamos creativos y no son capaces a los docentes de la República Argentina permitirnos instalar una escuela para convocar a la sociedad y debatir cuando tenemos un ministro de Educación ausente. Sí, igual la pueden, convocar a las escuelas, no donde hoy no les el gobierno están se dando entusiasmó. clases. En 4 días 3 represiones. Es el espacio público. Es récord, Y en de 4 todos días. los A ver qué argentinos. Ahora, a mí me parece que hay un poco de hipocresía por parte del gobierno nacional. Por un lado, dice que la situación de la educación pública está en grave riesgo, que ha empeorado muchísimo, que no se alcanzan los niveles mínimos. Y por el otro lado, cuando fija prioridades para el gasto público, lo primero que hace es cancelar deudas con los fondos buitres, por ejemplo, y endeudar al país. Se endeudó en 45.000 millones de dólares desde que asumió el gobierno nacional, dando cuenta de una situación crítica. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que en este acuerdo que está tratando de llegar los docentes y el gobierno, los docentes en el año 2016 perdieron poder de compra. Y esa pérdida continúa en 2017. No es que mágicamente se terminó lo que perdieron. Siguen perdiendo, les tienen que recuperar lo que perdieron, y si ajustan el aumento salarial a lo que dice el INDEC, no, lamentablemente la canasta de consumo de los docentes va a aumentar más que lo que diga el INDEC, porque el INDEC toma el promedio de la economía, una canasta que construyó considerando que las tarifas de los servicios públicos tienen una participación mucho más chica de lo que lamentablemente tienen que pagar los docentes cuando consumen todos los días. Entonces, la inflación que van a tener los grupos docentes, aquellos sectores económicos en la Argentina que tienen un ingreso inferior a los 30.000 pesos, va a ser mucho más alta que lo que diga el INDEC. Entonces, tiene que recuperar lo que perdieron, y encima ahora van a tener una inflación atada a un índice que no va a reflejar el deterioro de su poder de compra. A ver, Gendra Gijena, ¿qué piensa usted cuando ve las imágenes, cuando estamos discutiendo justamente esta intención de los docentes de instalar una escuela frente al Congreso? A ver, hoy el Papa Francisco decía que el derecho de huelga es un derecho humano. Partamos de esa premisa. Y en segundo lugar, lo que como ciudadano pienso es que perdemos todos. Pierden los docentes, pierden los chicos, pierde la escuela pública, pierde la sociedad y el futuro de la sociedad en su conjunto. Acá hay una responsabilidad tanto del gobierno como de los docentes de sentarse a discutir y no levantarse hasta tanto resuelvan el conflicto. Los docentes obtengan lo que por derecho le corresponde, y por supuesto tienen que tener un salario digno, que hoy en día está por debajo del límite del salario mínimo de pobreza, y el Estado tiene la obligación de darnos una educación pública de calidad que nos garantice el futuro de todos los argentinos. Entonces, como argentinos, la verdad, vemos que perdemos todos. Acá no gana nadie.
Nadie gana con este conflicto. Solano. No, evitemos la teoría de los dos demonios acá. Acá hay un solo demonio. Digo, los docentes se sientan a discutir. Si no se lo dan, tiene un límite. Y el límite, si no se lo dan, es recurrir a una acción. No hay otra forma, digamos, ni en Argentina ni en el mundo. Pero quiero decir una cosa, el gobierno reprimió el jueves los piquetes. El día viernes desalojó la fábrica GR de Clarín, en el barrio de Pompeya, con un operativo, yo estuve presente, un operativo policial descomunal. Ahora está reprimiendo a los docentes. Quiere decir que en 4 días tenemos 3 represiones. Uno tiene que preguntarse por qué un gobierno llega a semejante extremo. Y es evidente que la política que quiere imponer requiere una medida de fuerza directamente de represión. Manuel recién se estaba riendo. No, pero no, bueno, a ver, el gobierno reprime o en tal caso lo que hace es poner orden, restaurar el orden público. Sí, claro. Quien va por la General Paz y ve que hay el otro un día, grupo de izquierda cortando claro, y no dejándome llegar a mi lugar de trabajo, la verdad es que pretendo que el gobierno lo quite de ahí, ¿no? El jueves reprimen en nombre del derecho al trabajo. Perdóname, la izquierda que no representa a nadie encima. Hay que ir a trabajar, hasta los docentes, y yo que no represento a nadie, lo perjudico, no puedo ir a trabajar, ¿ok? El viernes, trabajadores que defienden su fuente de trabajo, los reprimen en nombre de qué? ¿De la defensa de qué? ¿Del trabajo? Y hoy en nombre de qué los reprimen. Entonces, evitemos las carátulas que ocultan el verdadero objetivo de las cosas. El conflicto de los docentes no termina por el momento. Vos cuando dijiste la teoría de los demonios, acá los maestros se quieren sentar y el gobierno no quiere pagar. Y después decís, el gobierno se encarga de reprimir. Vos sos el que hasta ahora el único caratula sos vos. El gobierno digamos, el otro día a las 197 había gente que tenía ganas de ir a trabajar, que quería ir a trabajar. Y era su forma, perdóname, era su forma de expresarse. El señor recién decía, el Papa dijo, el paro, la protesta es un derecho humano. Bienvenido, está bien y está claro. En Argentina no funcionó. Es parte del derecho constitucional, también es parte del derecho constitucional de otra persona que vaya a trabajar. Ahora, la izquierda, perdóname, la izquierda y muchos otros sectores se dedicaron a piquetear y el piquete impide que haya un normal desarrollo de actividades. Eso no es legal. Ahora te voy a hablar de piquete. Eso no es legal. Te hago una pregunta. Pero, pará. Separemos el derecho que tiene a hacer paro, que es válido y es constitucional, es un verso. La posibilidad de que haya otra gente que quiera ir a trabajar. ¿Por qué dice que es un verso? No, a ver. Empezó diciendo que está bien multar a Suteba que hizo un paro. Es decir, cuando hacen paro, él está en contra y los multa. No, déjame me estás tergiversando. Me preguntaste por la conciliación obligatoria, no me dijiste si estás de acuerdo o no. Cuando hace un paro, el gobierno de Macri le mete una multa. Después cuando hace un piquete dice no, que es el gobierno de los argentinos. Hubo elecciones en octubre del 2015 y la gente votó, no es el gobierno de Macri. Dicen, de hecho al trabajo, un obrero que ocupa la fábrica porque echaron a 380 familias, los echan con la policía en nombre de qué defensa. Hay que avisarle a la izquierda que acá hubo un partido que ganó la selección, un frente electoral, se llama Cambiemos, en 2015, no es el partido, el gobierno de Macri, es el gobierno de todos los argentinos. Hay elecciones en el 2019, hay que presentarse con algún dirigente que supere y bienvenido sea si se compite. Hubo una presidenta que dijo armen un partido y ganen. Bueno, se juntaron algunos y se ganó. El PRO llevó de candidato, para que se sepa bien, a De Angelis. De Angelis, en Entre Ríos, se pasó haciendo más piquete que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda durante toda su vida. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando es un piquete a favor de los agrarios, es repudiable también. Le parece es repudiable también. Como candidato. Y lo llevaste también como candidato. Bueno, entonces, se tomaron en serio el debate. Pero se calma. Cuando le conviene, cuando cambia el discurso cada rato, llevan piqueteros capitalistas. Está bien. Ahora, cuando es un trabajador, ya vamos a darle el cierre de este tema que pusimos en cuestión esta noche a María Laura Torres, referente de los docentes, en el marco de estos incidentes que se estaban dando en la plaza de los dos congresos. María Laura. Sí, me quedé con 2 palabras, el orden público y cumplir la ley. Y el orden público, y ahí yo le estoy pidiendo directamente a quienes nos gobiernan, el orden público es cumplir la ley, convoquen a paritaria y dejen que construyamos y pongamos la escuela de la patria en el Congreso, que va a ser la escuela de todos. Lo segundo, para que este conflicto se resuelva, 2 cosas. La primera, que convoquen a paritarias a nivel nacional. La segunda, que lo que le ofrezcan a los docentes no sea nuevamente el techo que nos viene imponiendo la gobernadora Vidal, que es de un 19%, porque en el relato que construyen nunca dicen de qué están hablando, no dicen que están hablando de un aumento salarial sobre un sueldo de 9.801 pesos del 19% en 3 cuotas, con una cláusula gatillo que recién la estaríamos cobrando en enero del 2018. De esto estamos hablando. Y al director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, que no mienta más. Han descontado los paros ilegalmente porque no han cumplido los fallos de la justicia, pero aparte
lo han hecho ilegalmente, porque lo han hecho con planillas que ningún director hemos firmado, porque los directores firmamos todos. Y de paso digo algo que alguien dijo por acá: cuando un docente falta, vamos a un médico que paga la Dirección General de Escuela miles de millones de pesos en una prestataria que funciona mal y que ni siquiera nos manda médico a domicilio. O sea que cuando un docente falta, tiene la firma de un médico de la Dirección General de Escuela. Y lo último, dijo que esas inasistencias las descontaron por la información que dimos los directores de escuela y los inspectores. Miente de tal manera que le descontó el paro a docentes embarazadas y docentes enfermas. Nosotros estamos debatiendo acá, pero la gente también es partícipe a través de nuestro hashtag cuestionados en Twitter. Y por ejemplo, Adriana Mazota dice: el año pasado los docentes firmaron un acuerdo con el gobierno para no llamar más a paritarias nacionales. Muy bien, los vamos a seguir leyendo durante toda la noche. El hashtag es numeral cuestionados. Vamos a estar debatiendo también la cuestión del caso Micaela García. Y ya mismo le vamos preguntando a la gente qué piensan que hay que hacer con el juez Rossi. Pero ahora dejamos el tema docentes de lado por un instante. Seguiremos prestando especial atención a lo que está pasando en el Congreso. Pero ahora quiero que nos adentremos bien, digo, en la cuestión económica. Veamos aquí esta comparación. Fuerte elogio del FMI al gobierno argentino. Stanley Fischer dijo a La Nación en Davos que se llegó a un acuerdo gracias a que el Poder Ejecutivo actuó de inmediato y muy bien. Ahí se me fue. Ahora vamos a volver a subirlo porque quiero que miren un detalle. Mientras le pedimos a la producción si lo podemos levantar. Bueno, la cuestión es que si no, es igual, vayan viendo. es lo mismo. Vamos a ordenar esto. Acá está. Domingo 30 de enero del año 2000. El FMI diciendo fuerte elogio al gobierno argentino. Es como la palmadita en la espalda. Ellos te acompañan así, van caminando, pum, palmadita, palmadita. Y cuando ven el precipicio, palmadita caes y ellos están acá arriba. Hoy el FMI es mala palabra en nuestro país. Pero esto es lo que decían en el año 2000. Belu, ¿qué dicen ahora en estos días los referentes del FMI? Fuertes elogios del FMI a la Argentina. El gobierno evitó un desastre. El número 2 del organismo, David Lipton, defendió el enfoque gradualista para bajar la inflación. Por su parte, el jefe regional, Alejandro Werner, destacó el trabajo del Banco Central. ¿Esto qué significa, Mariano? No sé, pero a mí me agarró un escalofrío, te digo. Cuando hablan de FMI, vamos a hablar con los economistas que son los especialistas. Sí, a mí también me llama mucho la atención que el Fondo Monetario Internacional esté elogiando, porque, bueno, en el pasado, hace muy poco tiempo, Argentina tuvo una crisis terrible en 2002 por políticas económicas que ellos habían aconsejado, y cuando fue la crisis económica en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional no colaboró en lo absoluto. Tuvimos la peor crisis económica que tuvo una economía en los últimos 20 años, y fue durísima, con más de la mitad de la población que cayó a la pobreza, con un desempleo que superó el 24%, con una precarización laboral como nunca habíamos tenido, una destrucción del aparato productivo impresionante, y el Fondo Monetario Internacional no colaboró en nada. Entonces, que ahora vengan a apoyar, a mí me parece que están teniendo en cuenta más que el gobierno facilita, a partir de sus principales políticas económicas, el negocio financiero. Y son representantes de los grandes bancos internacionales, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como el gobierno asegura que va a haber una tasa de interés elevada, que va a dar un retorno en dólares muy importante para todos estos actores financieros, bueno, hay quienes van a ganar mucho dinero y por eso es que se aplauden esas políticas. Adorni, ¿es bueno o es malo que elogie el FMI al gobierno argentino de turno en este caso? A ver, me parece que tenemos que dejar de echarle la culpa al resto del mundo y tomarlos como enemigos de algo que incluso en el 2001 y antes del 2001, digamos, porque fueron políticas que se sucedieron a través de los años hasta que reventó la crisis en el 2001, la culpa fue netamente nuestra. Y me parece que en tal caso, si el destino de Argentina es volver a caer en una crisis similar, será también responsabilidad nuestra. Y me parece que en vez de analizar qué pasó hace 15 o 20 años, que nos podemos ir a los libros, a los papers o a donde uno quiera ir y la va a tener bien descrita la crisis, me parece que tenemos que hablar de la situación actual y qué viene para adelante. Claramente estamos en un problema que ni siquiera podemos acordar una digna educación pública. Tenemos un déficit fiscal de los 4 peores de la historia argentina, que en definitiva el déficit fiscal es lo que siempre nos lleva a terminar en una crisis, o es la causa principal de llevar a la Argentina a crisis donde la pagamos con más pobres, con más y con más atraso, por lo cual me parece que tenemos que dar una discusión más profunda, no solo en la educación, como hablábamos antes, sino también en materia económica, en decir, bueno, ¿qué queremos? Nosotros lo que tenemos que buscar en este país es un plan
de acá a 20 o 30 años que demos educación de primer nivel para darle las herramientas educativas, tecnológicas y de innovación a los chicos de hoy, que son quienes nos van a gobernar y quienes van a producir por nosotros en el futuro, y además darles el capital. O sea, el versito de la marcha peronista combatiendo al capital no va más en este mundo. En este mundo, al revés, tenemos que luchar por tener capital y por darle a los chicos de hoy, a los jóvenes de hoy, por un lado capital y por otro lado el conocimiento para que usen ese capital, nos hagan productivos, nos hagan venderle al mundo y nos hagan ser una nación de primera línea como éramos hace 70 o 80 años. A ver, Solano. Bueno, voy a disentir sobre esta última intervención. Yo creo que lo del FMI es claro. El FMI está tratando de beneficiar a un gobierno que ha tomado como matriz fundamentalmente endeudamiento externo. Acá se dijo un número, creo que es un poco superior, porque está la deuda nueva, la deuda que se renovó, y está superando los 50.000 millones de dólares solamente en 15 meses. Es un récord como nunca. ¿Y cuál es la idea del gobierno? Es ofrecer, se habla mucho de las metas de inflación, y las metas de inflación son solamente la cobertura de entregar al capital internacional un beneficio que no consigue en ningún lugar del mundo. El otro día lo discutía en otro programa de televisión. En Argentina, como está... O sea, nos felicitan por el gran negocio que se están haciendo los bancos, digamos. Se llama algo... Acá entra plata, entran dólares, se cambia a pesos, pero tienen un beneficio en dólares del 20% anual. Eso no se consigue en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Y el endeudamiento que estamos tomando, el 40% de endeudamiento que tenemos ya se ha fugado del país. Ahora, si uno se endeuda para comprar una casa, es una cosa. Si te endeudas y vas al casino, es otra. Al endeudarnos y esa plata se fuga, estamos preparando las bases para una bancarrota parecida a la del año 2001. Y el déficit fiscal, pongámoslo claramente de qué estamos hablando. ¿Por qué hay déficit? Por los docentes no, ganan 9.800 pesos. Solamente por la eliminación de las retenciones agrarias se perdió 56.000 millones de pesos el año pasado. Solamente por eliminar retenciones agrarias. Es decir, que hay alguien que gana, los piqueteros de Dacheli ganaron muchísimo, ganó 56.000 millones de pesos, en cambio los docentes y los trabajadores están perdiendo. Acá lo que hay es una transferencia gigantesca de recursos de los trabajadores a los sectores capitalistas. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, vamos a hablar también aquí, poner en cuestión, Belu. Belu, te sacaste el saquito. No. Quiero decir... Hace calor mucho, acá, ¿eh? El debate está muy hot acá. No, y bueno, hace calor en el estudio, me tuve que sacar Está muy bien. No se distraigan, ¿son todos casados acá? Sí. Sí, dicen que sí, muy está bien. Muy bien. Un saludo a sus mujeres. ¿Usted soltera? No sé, no hace falta. Vamos a hablar de los aumentos, sí, que es lo que me preocupa, importa, por favor. A ver. Bueno, por lo pronto, aumento del agua que se viene ahora para mayo, 23%. El aumento del gas que ya está llegando a los hogares. El aumento en la energía eléctrica también. Y la pregunta a Gijena es, está bien, vamos a ver los aumentos. Ahora, ¿eso se traduce en una inversión? ¿Cómo actúa el ENRE para regular a las eléctricas para que no se las lleven todas, sino para que también la inviertan, en definitiva, en ofrecer un buen servicio? Porque hoy por hoy nos seguimos quedando sin luz, ¿eh? Yo vivo en Banfield, cada tanto nos quedamos sin luz. Y lamentablemente te vas a seguir quedando sin luz por lo menos por 2-3 años más, especialmente en las épocas de verano, ¿no? Donde hay un mayor demanda del consumo y por lo tanto tenemos estos cortes masivos de luz. Pero tanto en luz, en gas, en el agua, lo que se ha estado haciendo el gobierno hasta ahora con estos aumentos, ha tratado de quitar los subsidios que estaba pagando el Estado, aumentar obviamente los cuadros tarifarios y con eso cubrir los costos operativos de las empresas distribuidoras, tanto de energía, de agua como la de gas. No estamos hablando de inversiones para aumentar las redes de los sistemas de los servicios públicos. Acá estamos hablando simplemente de lograr un equilibrio económico o contable de las empresas. ¿Qué era necesario por estos 12 años de un desastre energético que nos dejó el gobierno anterior? Sí. Ahora, la forma de este ajuste que venimos padeciendo desde el año pasado hasta ahora, y conforme lo han dicho varios funcionarios de este gobierno, el año que viene se viene un ajuste todavía mucho mayor, porque esto es un año de elecciones, imaginémonos lo que nos viene el año que viene. Este ajuste enorme era lo que no había que hacer. Había que hacer gradualismo, había que hacerlo en forma paulatina, manteniendo el nivel
de consumo, manteniendo el nivel de empleo, por supuesto, y que los usuarios, tratar de que al bolsillo del usuario, al bolsillo de cada uno de nosotros, nos afecte lo menos posible. Eso es lo que había. Ahora, no se tuvo en cuenta ni las consecuencias económicas ni las consecuencias sociales al respecto. A ver, a Kestelman le quisiera preguntar, ¿hasta cuándo o hasta cuánto está en condiciones de resistir el bolsillo de la familia argentina, de aquella persona que está ahora cenando y está pendiente de, uy, no me cierran los números y encima voy a tener que pagar más de agua en este caso? Sí, a mí la verdad que me parece muy preocupante y creo, comparto, debería haber sido más gradual el incremento. Sin lugar a dudas, las tarifas estaban totalmente atrasadas, había que hacer ajustes, había que orientar a los consumidores a un consumo mucho más eficiente, mucho más racional. Y en ese sentido, a partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se podrían haber aplicado muchas políticas para beneficiarlo. Y hoy una familia está en una situación muy, muy delicada. Los aumentos de energía, de agua, de gas, de transporte, porque también el transporte público, si bien se postergó y recién aparentemente se va a aplicar después de las elecciones, también va a golpear el bolsillo de los trabajadores y es va a generar una inercia inflacionaria muy difícil de contener. Por más de que mantengan las tasas de interés muy elevadas, la situación de puja distributiva y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores parece que es el principal problema que hoy tiene la economía argentina. Mariano, sí, vos hablaste de un 23% de aumento que vamos a tener a partir de mayo de agua. Es el básico, vamos a tener un aumento de acá a noviembre del 23 al 65%. Quita total de los subsidios, una readecuación total del sistema tarifario. Hoy en día el 12% de los usuarios de agua y cloaca dentro de lo que es AISA, ¿no? Estamos hablando de decir Capital Federal y los partidos del Gran Buenos Aires, solamente el 12% tiene un servicio medido. El resto del 88% pagamos conforme a nuestra superficie. Por lo tanto, no hay detrás de esto una política de uso racional de un recurso nada más y nada menos como es el agua potable. Después, agregale 400% de aumento de gas que tuvimos el año pasado, más un 40% que anunció Aranguren hace 15 días atrás. Otro igual de luz, el aumento de combustible que comentaron recién, el aumento de la canasta familiar, de la canasta educativa. Es decir, acá tenemos un reajuste gigantesco. Ahí lo veo a César Torres con ganas de hablar. César, ¿qué piensa de todo esto? No, estaban ahí cuchicheando, yo lo vi. No, porque me ocurrió el día sábado, estuvimos timbreando con vecinos y justo Silvia de Florida Oeste me decía que ella pagaba 300 pesos de agua. Me mostraba la tapita negra que dice AISA, me decía, yo de esto pago 300 pesos. Y la verdad que le parecía, digamos, que era muy alto para ella, para lo que podía pagar ella. Cuando empecé a hablar con Silvia por el tema de metros cuadrados y me decía cuántos vivían en la casa, y además ella me decía, y nosotros somos cuidadosos del gasto de agua, vi, noté, escuché, digamos que hay una demanda de que hay algunas personas que pueden pagarlo y hay otras que no lo están pudiendo pagar. Ahora, lo real es parte de lo que recién decía Gijena, creo que es el apellido, pero lo que está claro es que a partir de este año, hasta el año pasado, todo lo que fue aumento fue para normalizar administrativamente las empresas. Y este año está clarito en la resolución que es para fondo de inversión a cuenta del Nación para invertir y modificar el sistema, las obras que no hicieron las empresas. Ahora, te aclaro, perdón, ese fondo que es para aumentar la red, e inclusive ahí se está tomando otros municipios que antes obviamente no estaban bajo su servicio, los pone el Estado. Y los 265.000 usuarios que hoy en día están beneficiados por la tarifa social los pone el Estado, no los pone las empresas. Ahora, un comentario al respecto, ¿no? Muy breve. Sí. Brevemente, si el año pasado, digamos, bajo la década pasada, por ejemplo, las empresas eléctricas recibieron 500.000 millones de pesos de subsidios. Se está dando un aumento sin saber qué pasó con eso. Y esto porque lo digo que es importante. Recientemente, un empresario que ahora parece que es amigo de Macri, Midlim, acaba de comprar la empresa de Calcaterra, el primo de Macri, o capaz que es una empresa de Macri, de la familia Macri. La compró con estos subsidios. Porque si no se investiga lo que se hizo bajo la década pasada, donde no se invirtió un peso, y se subsidió de una manera que no tiene comparación en la historia, estos aumentos son completamente arbitrarios. Tampoco está claro cuál es el pliego de inversiones. Bueno, esto lo vamos a seguir debatiendo. Ahora quiero introducir otro tema que tiene que ver con el dólar. Sí, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Se va a disparar después de las elecciones? A ver, me parece que hoy hay un ingreso de dólares por la vía financiera que están buscando el atractivo económico que brindan las altas tasas de interés en pesos,
que hace que el flujo provoque que la cotización del dólar no vaya a subir. Es más probable que se mantenga estable, incluso se está yendo lentamente a la baja. Porque también está ingresando los dólares de la cosecha gruesa del agro, los dólares de la soja. Entonces, en ese sentido, seguramente en los próximos meses no va a haber movimiento del dólar. Concretamente, ¿de alcista. cuánto va a ser la devaluación? ¿Puede llegar a haber algún escenario de estas características con devaluación? A ver, porque seguramente la industria va a estar pidiendo que... Coincido con Mariano, tenemos unos dólares financieros que entran al por doquier. Aparte, el Estado Nacional, por supuesto, se está endeudando. Tenemos déficit que hay que cubrirlo, hay que pagarlo y se paga con deuda externa. Entran dólares, la liquidación del agro entran dólares y el blanqueo de capitales que terminó el 31 de marzo, que todavía queda algún trámite por hacer, y siguen entrando dólares al sistema. O sea que ante un tipo de cambio libre como es ahora, es lógico que a mayor cantidad de oferta de dólares el dólar tienda a la baja. Ahora, si con el problema inflacionario que vive la Argentina desde hace 12 o 14 años, si en un año de elecciones lo que va a hacer el gobierno en tal caso es meter la mano y empezar a modificar el tipo de cambio interviniendo en el mercado, bueno, eso nadie lo sabe. Esperemos que no lo haga y esperemos que la solución al tipo de cambio esté dado por no endeudarnos más y por solucionar el tema del déficit fiscal, que para desgracia de todos es lo que popularmente se llama ajuste, ¿no? Acá hay que achicar el Estado. Y lo que pasa es que, bueno, nadie está de acuerdo en achicar el Estado, pero lo que hay que hacer para solucionar nuestros problemas más profundos es achicar el Estado y no tener más déficit fiscal. Muy bien, desde ya le agradecemos aquí a los economistas que hayan venido, también al titular de la Comisión de Usuarios del ENRE. Ahora debemos introducir otro de los temas que vamos a cuestionar aquí en esta noche hasta las 22. Sí, vamos a la cuestión del paro de la CGT, vemos un resumen y lo discutimos. Decirme que no podía trabajar hoy. Y bueno, yo le dije que yo iba a abrir, como todos los días. Me dice, bueno, abrí, yo te voy a mandar un par de gordos. El único que para el país es la CGT, quedó claro. Ni los movimientos sociales, ni la izquierda, ni otras centrales. Quedó claro que el que para el país es la CGT. Me parece justo porque, bueno, hubo complicaciones para llegar a trabajar y demás, pero bueno, hay que ajustarse a todo. El paro demostró que la queja y el reclamo que está llevando adelante la Confederación General del Trabajo tiene sustento en la sociedad. Bueno, ahí veíamos un resumen de lo que fue este jueves agitado, convulsionado, imposible moverse, imposible también ir a trabajar. Bueno, vamos a actualizar la información sobre el conflicto docente porque nos informan que hay detenidos y están en la comisaría sexta, pero recién... César Torres quiere expresar hacer algo. una aclaración. No, básicamente digamos que se dijo que había represión y no hubo represión, hubo detenidos porque, digo, tiene que ver con... Cuando vos querés poner algo en un lugar no permitido, que era una estructura de una carpa, en un espacio público, como es una plaza, digamos, y no había autorización, te llevan preso. Y te harán una notificación dentro de la comisaría y después quedas liberado. Está muy bien porque en Cuestionados hay lugar para todo. La represión. Ahora lo debatimos, quiero presentar se planteó también... como que le estaban pegando a la gente. Digo, no se pega nadie. No voló un cachetazo. Vamos a esperar, por supuesto, que avance la información, chequeando todos los datos. Pero bueno, lo importante también es comentar esto, que había unas personas detenidas y que no hubo represión, según el diputado. Saludamos ya mismo a un hombre fuerte de la Unión Cívica Radical, Miguel Base. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Al colega Sebastián Dumont. ¿Cómo están? Lo pronuncié bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Es De francés. boca, perdón. Dumont es más fácil, digamos. Sebastián, Sí. quiero preguntarte algo. Gana Boca 1-0. Bueno, y también se está sumando aquí a este panel de invitados Esteban Gutiérrez. Él es el abogado
de las mujeres que fueron víctimas de la patota sindical en Lomas de Zamora. Ellas estaban trabajando en su estación de servicio, no adherían al paro y de repente aparecieron ahí los muchachos y no dejaban que entre ni salga nadie. Lo saludamos a usted también. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, por lo pronto comencemos con esto, ¿no? Estos incidentes que se dan en la estación de servicio, cuéntenos el caso. ¿Son 3 mujeres, son hermanas ellas? Sí, sí. Son 3 hermanas que, bueno, a raíz de un problema que tuvo el padre con un ACV que le dio porque le sacaron la bandera de la YPF, ellas asumieron el trabajo de la estación de servicio y las 3 son las que manejan la estación de servicio. ¿Y no estaban de acuerdo con el paro? En realidad, ellos lo repitieron varias veces, incluso yo lo repetí varias veces. Nosotros no estamos en contra del paro, sino estábamos a favor del trabajo, que es otra cosa. Es decir, ellos no obligaban ni a los chicos que trabajaron. Los chicos que vinieron a trabajar a la estación, vinieron a trabajar como si trabajaran extra y quisieron hacer el apoyo también a ellos. Mira, ahí estamos viendo el video del momento de la agresión, ¿no? Mujeres que querían trabajar. Uno tiene el derecho de adherir o no al paro, de adherir al reclamo, pero no parar, porque en definitiva, digamos, la mano está dura y la gente quiere trabajar. A ver, ¿lo escuchamos? A ver quién es el que va a cerrar. A ver quién es el que va a cerrar. La policía. Llama a la policía, Dios. A ver quién es el que va a venir a cerrar. A ver quiénes son. ¿Vos vas a cerrar? ¿Por qué no van a laburar ustedes? ¿O me vas a venir a cubrir el banco mañana, pedazo de pelotudo? ¿Me lo vas a venir a cobrar? ¡Fuera de mi negocio! Te salvamos tu negocio. ¿A quién salvaste vos? Te lo salvamos una vez, ¿cómo te olvidás? A ver quién es el que va a cerrar. Filma todo. A ver quién es el que va a cerrar. La policía. Llama a la policía, Dios. Esto es el lado B del paro, lo que no tiene que pasar, lógicamente, ¿no? No, es tremendo, ¿no? El hecho de violencia. Pero ahora sí retomamos aquí el debate con el abogado. ¿En qué quedó esta situación? Porque ellas tuvieron agallas, ¿sí?, en enfrentarlos. Hubo amenazas, está claro, es explícito esto. ¿Iniciaron ellas una demanda? Sí, no, bueno, explico que es así. Inmediatamente, como fue un delito que se cometía en el momento, actuó la Fiscalía de oficio. Yo me presenté a la Fiscalía. En principio había tomado la Fiscalía la causa como una amenaza simple y intervino la Fiscalía 19. Después, como se reagravaba porque intervino el sindicato con las camperas, con los logos y no solo eso, sino que la noche anterior pasaron por el lugar y dejaron la tarjeta, que no abran, y dejaron la tarjeta del sindicato. O sea, todos esos nombres lo tiene la Fiscalía. Una tarjeta con los nombres de la patota, básicamente. Con uno de los representantes. Lo que hicimos es, ahí me comuniqué con el fiscal de turno en lo criminal, porque es una coacción agravada acá en este caso. Perdón que interrumpa, ¿es antes del paro? No, eso fue en el momento. No, lo de la tarjeta fue la noche anterior. Al playero pasaron y le dejaron la tarjeta. Que no abran porque, bueno, ellos se presentaron a la mañana y quisieron trabajar. Ellos se presentaron al mismo tiempo, agarraron los conos que tenían adentro como si fueran dueños y rodearon con las cintas de ellos el lugar. Bueno, ellos inmediatamente se lo sacaron y grabaron esa situación que automáticamente, al mismo tiempo, yo lo pasé a los medios antes de llegar a la Fiscalía. Que eso, en realidad, lamentablemente, dependemos mucho de ustedes, que nos den una mano terrible, para que la justicia accione rápidamente. Ahí lo veo a Solano con ganas de hablar. ¿Qué piensa Solano? A ver, primero quiero, este punto, eliminar todo tipo de hipocresía por parte del gobierno. Yo lo vi el día previo al paro, al presidente Macri sacarse fotos con Gerardo Martínez. No conozco en Argentina patota sindical más criminal que la de la Boca, no conozco. Y al presidente no le importó. Quiero ser claro en esto porque si no, se puede decir cualquier... Otra vez, del otro lado. No le gustó nada. Agarrándose la cabeza. Quiero terminar la idea. Digo, primero, para ser claro en esto. Segundo... Sí. Está bien, por un lado tiene razón lo que dice usted, si uno adhiere a esa idea. Ahora, por otra parte, el hecho existió. No, por eso, quiero terminar la idea. Segundo, en la medida que los sindicatos los manejan burocracias sindicales y no son democráticos y no hacen asamblea para garantizar el paro, se termina utilizando patota. Estamos en contra de las patotas. Completamente. En nuestro partido, así, por ejemplo, Mariano Ferreira es un compañero de mi partido. Fue asesinado por una patota sindical. Estamos en contra de las patotas sindicales.
Y lo tercero quiero decir lo siguiente. En Argentina, el 35% de la fuerza de trabajo está en negro. El 35%. ¿Cuál es el derecho a parar de un trabajador que está en negro? Yo quiero preguntar seriamente. El día mismo del paro, me pasó de estar en la calle y venían mobileros, periodistas, y me decían, yo quiero parar y no puedo parar. Porque si paro, me estoy enfrentando a una posible sanción de la empresa. Y no solo al 35% que está en negro, que si es despedido, ni siquiera le van a pagar la indemnización. Incluso el trabajador que está en blanco bajo convenio, en la medida que en Argentina solamente el 25% de los establecimientos tiene delegados, se somete al poder de chantaje de la patronal. Y nadie discute el derecho al paro, que para un trabajador es un derecho colectivo, no es un derecho individual. Porque entre el patrón y el trabajador... Acá hay una confrontación de derecho. Por un lado, el libre tránsito, por otra parte, lógico, el derecho de la persona a trabajar no tiene por qué haber. Pero otra cosa, incluso el sistema judicial establece un fuero laboral donde el trabajador tiene prioridad frente al empresario, porque no son equivalentes en tanto individuos uno con otro. Por el poder que van teniendo. Lógico. Entonces es un derecho colectivo y se debe ejercer colectivamente. Miguel Base, ¿qué piensa usted cuando vemos este video? Ahora estamos viendo justamente un tape donde se muestran los incidentes en la Panamericana, una aplicación también del protocolo antipiquetes. Bueno, me parece que es un exceso, yo creo que es un exceso de la patota sindical, más allá del derecho que tienen los trabajadores a la huelga. Lo que no se puede generar es hechos de violencia que condicionen en definitiva a quienes sí quieren trabajar. La verdad es que en la Argentina hubo mucha gente que quería ir al paro porque realmente está preocupada por su situación económica, tiene derecho y los tenemos que respetar. Ahora, también es cierto que es tiempo de que en la Argentina empecemos a hacer las cosas distintas y empecemos a respetar los derechos de todos. Los piquetes en términos generales no son los más aconsejables y habría que ver cómo se resuelve esta situación de los piquetes. De hecho, a este gobierno, al gobierno nacional, en definitiva se le marca que no ha sido lo suficientemente duro con los piquetes y permanentemente se insiste en que el gobierno ha sido demasiado permisivo con el tema de los piquetes. Tanto es así que hay mucha gente en el Gran Buenos Aires y en la capital federal que está enojada con el gobierno precisamente porque el gobierno no ha reprimido en este sentido y ha permitido que ocurra este tipo de cosas, ¿no? El gobierno está evaluando adquirir, seguramente César está en conocimiento de esto, está evaluando adquirir medios tecnológicos para evitar los piquetes. A ver. Que no sean, obviamente, de hablan también de unas bocinas que emiten un ruido tan fuerte que espanta y disuade a los manifestantes. Primero quiero aclarar el comentario que hizo respecto a Mauricio Macri y la foto con Gerardo Martínez. No fue una foto con Gerardo Martínez, fue una foto con quienes van a trabajar y hoy están representados por Gerardo Martínez en el plan que se anunció de 100.000 viviendas para la clase media. Y le dijo Mauricio Macri al secretario general de la UOCRA, le dijo: lamento que hagan este paro, no ayudan a nada en la Argentina parando de esta forma. Con lo cual, digamos, lejos está de aplaudir esa situación, esa actividad. Me parece que hay que poner claro sobre lo oscuro, porque si no es todo lo mismo. Yo entiendo que la izquierda necesita permanentemente anunciar estas cosas voluptuosas, pero sí es una patota sindical y hay que terminar con la patota sindical. Y hablamos de la democratización, estamos diciendo que vamos a trabajar para democratizar los sindicatos. De hecho se acaba de anunciar que se va a empezar a trabajar con los sindicatos, con la superintendencia y con los organismos que tienen que hacer el control para ver ese 35% de negro. ¿Por qué está en negro? Porque después dirigentes políticos y dirigentes gremiales se rasgan las vestiduras, pero nadie se hace cargo de acá. Hace muchos años se trabaja en negro en la Argentina. Digamos, no son estos últimos 15 meses que se contrató gente en negro, porque es más, supuestamente mucha gente se quedó sin trabajo ahora, no supuestamente, mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, no fuimos nosotros o este gobierno el que tiene trabajando a la gente en negro, y no fuimos los que no lo blanquearon. Estamos trabajando en eso. Respecto al tema de los piquetes, y que no estoy de acuerdo, por eso lo señalé, a mí me parece que el paro es un derecho constitucional y lo tienen que hacer. La verdad que yo les aconsejo respetuosamente a los dirigentes sindicales que se reformulen alguna política para que no sea siempre el paro. Es siempre lo mismo, digamos. Si el paro, digo, algo que sea mucho más creativo y contundente y que sirva. Ahora vamos a ver en unos minutos una foto que describe la violencia que se estaba percibiendo, por ejemplo, en la Panamericana, pero que esto se va replicando en distintos cortes donde hay incidentes a partir de la intervención de la policía. Miren, acá está la fotografía, acá la tenemos en el plasma. Fíjense, una cadena, y ven esto que está acá abajo, es un
candado, acá está. Bueno, eso es una locura. Y acá un hombre con un palo. Ah. La pregunta, a partir de que visualizamos esta imagen y saludamos también al intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, es: ¿quiénes son los violentos? ¿Es la policía que reprime o son los manifestantes que evidentemente... Acá la policía se está defendiendo. Porque yo acá veo esto Solano, que los manifestantes también fueron con una cadena, fueron con un candado, palos, usaban, decía el gobierno, las cañas, las astas como lanzas, decían. Seamos claros, acá lo que hubo fue un desalojo de la Panamericana, de un gobierno que en los días previos estuvo diciendo que lo iba a hacer, y yo dije en 4 días 3 represiones. La del jueves, AGR, Clarín el viernes y hoy a los docentes. Y acá se quejan del paro a la CGT. El gobierno tiene que hacer un monumento. Se perdieron 400.000 puestos de trabajo en un año y la CGT no hizo ni una clase pública. El paro todos lo vimos por televisión, salió después de 15 meses de gobierno y arrancado la manifestación del 7 de marzo, donde el triunviro de la CGT se escapó como ratas cuando subió a la gente al escenario reclamando el paro general. La CGT permitió todo. Permitieron, por ejemplo, que se apruebe una ley de ART en el Senado en el mes de febrero que al trabajador lo coloca de una manera mucho más vulnerable al momento de un accidente de trabajo. Permitió que se vete una ley antidespidos, Macri la vetó y la CGT no hizo nada. En realidad la CGT tiene que estar con el gobierno, lo sabemos todos. Intendente, cuando ve esta imagen o las que compartíamos recién de los incidentes en la Panamericana, el repaso del paro, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué análisis hace de la coyuntura? Bueno, está claro que todos los que estamos acá repudiamos cualquier hecho de violencia y mucho más cuando la violencia y la agresión viene de parte del Estado. Me parece que allí el gobierno no encuentra la manera de aplicar correctamente, legalmente, las herramientas que tiene en Estado de Derecho para ordenar cualquier tipo de situación que se vuelva un poco en desmadre o tumultuosa. Creo que lo más importante que nos dejó la semana pasada y las últimas horas no son ni los piquetes ni el desalojo de la Panamericana. Me parece que el dato más importante es que sabíamos que había un país con todos los indicadores que habían empeorado: el empleo, el salario, la pobreza. Y claramente eso se expresó en distintas plazas de Mayo durante todo marzo y se expresó de una manera muy categórica con un paro que creo que en cualquier análisis todos tenemos que reconocer que fue muy importante de cientos de miles de trabajadores que la están pasando mal los trabajadores, la están pasando mal los desocupados, la están pasando mal los que hacen changa, la está pasando mal la pyme, la industria nacional, por medidas y políticas y decisiones. ¿Qué tendría que hacer el gobierno sin llegar a la represión? Y decisiones que tomó este gobierno. Se acabó las excusas y la culpa al gobierno anterior. Los problemas que hoy tiene la Argentina son de este gobierno y este gobierno tiene que lograr encauzar estos conflictos y esta conflictividad social de una manera adecuada, con diálogo, no descalificando. El gobierno que descalifica a los docentes, el gobierno que amenaza sacarle la personalidad gremial a los docentes, el gobierno que hoy reprime a los docentes a partir de una decisión que tienen los docentes de encontrar otros caminos, otros mecanismos para expresar su diferencia, su protesta, como es en este caso una carpa en una plaza. Bueno, es el gobierno que tiene que calmarse, es el gobierno que tiene que recuperar el diálogo y es un gobierno que necesariamente tiene que, y definitivamente tiene que dejar de pelearse con los más débiles. Se ha peleado con los docentes, se ha peleado con los clubes de barrio, se pelea con los trabajadores, se pelea con el pequeño y no lo vemos peleándose ni con los bancos, ni con las multinacionales, ni con los grandes sectores del campo. Bueno, recién hablaba de una palabra, ¿no? Diálogo. En su momento existió la mesa esta con los sindicatos, con los empresarios, se habló de que iban a detener los despidos siguieron, se retiraron los sindicatos de la mesa. En el plano provincial, por ejemplo, usted, hombre de la provincia de Buenos Aires, se convoca a una reunión con los docentes, a otra reunión, no llega a ningún lado. Entonces, por un lado decir, no está funcionando el diálogo. No, pero el diálogo tiene que tener compromisos concretos, efectivos. El diálogo de 5 o 6 reuniones con los docentes, sin modificar y mejorar la propuesta, por supuesto que es un diálogo que va a ningún resultado. El diálogo tiene que venir de la mano de compromisos efectivos. El diálogo que hubiese seguramente permitido
reencauzar el conflicto gremial con los docentes hubiese sido el diálogo que tuviese sentado al ministro de Educación del Gobierno Nacional y que cumpliese con una ley que es la Ley de Paritaria Nacional, para que el Gobierno Nacional también se haga cargo de una parte de los problemas y del problema que tienen los docentes en la educación. La provincia de Buenos Aires, la gobernadora tiene que entender que el problema de la educación no lo va a resolver sin los docentes o contra los docentes. Me parece que aquellos que le dicen a la gobernadora que ganó una batalla contra los docentes, me parece que se equivoca, porque mañana es cuestión de ir a cualquier aula, cualquier escuela pública de la provincia de Buenos Aires y la gobernadora se va a dar cuenta que no ganó ninguna batalla y que estamos peor que hace 20 días. Sebastián. Bueno, primer tema, me parece que con respecto a la violencia, digamos, en la jornada del paro, es tan violento una patota sindical que va y aprieta a trabajadores para que no vayan a trabajar, como encapuchados con palos en una ruta cortando la calle. Para mí es el mismo nivel de violencia o muy parecido. Segundo lugar, esa foto que se ve allí, en definitiva, en algún punto termina hasta siendo funcional al gobierno de Macri. ¿Y por qué funcional? Porque mucha gente que está descontenta, quizá con las medidas económicas, que no la está pasando bien, cuando ve estas cosas, y la verdad que se pone del lado del gobierno en muchos aspectos, porque dice, esto tampoco lo queremos, y esto también hay que resolverlo, y hay que poner orden sobre estas cuestiones, porque también eso es violencia, y me parece que también hay que discutir esas cuestiones y darse cuenta de que puede haber mucho enojo por un montón de situaciones. Ahora, la gran mayoría de los argentinos estas imágenes no las quiere ver nunca más, como tampoco la de las patotas sindicales. Bueno, justamente cuando vemos esa foto, a mí me viene a la cabeza las declaraciones de los distintos funcionarios del gobierno apuntando a la oposición, ya sea la izquierda o el kirchnerismo o el peronismo, diciendo que quieren ponerle palos en la rueda, que lo quieren destituir. Le preguntamos acá al intendente, ¿lo quieren destituir? ¿Quieren que caiga el gobierno de Mauricio Macri? No, mira, la gente está con muchas preocupaciones, la cosa no está funcionando, de un gobierno que echa un ministro de Economía, que echa el presidente del principal banco de la Argentina, que echa el secretario de Obra Pública de la Nación. Es un gobierno que claramente no le están saliendo bien las cosas y la gente ya está muy preocupada y muy agobiada para que nosotros, y sobre todo el gobierno, le agreguen otra preocupación con un clima destituyente que no existe. Lo que sí existe, y el presidente lo sabe, es que hay mucha gente que la está pasando mal. No hay gremialistas destituyentes, no hay empresarios pymes, ni científicos, ni estudiantes que quieran y que estén buscando un golpe de Estado. Lo que hay sí son científicos, trabajadores, empresarios pymes que la están pasando muy mal, y el gobierno tiene que tomar nota de esto y tiene que entender que los problemas de la Argentina se van a resolver si hay una responsabilidad en la convocatoria del diálogo, y si ese diálogo además, como te decía, es acompañado con respuestas efectivas. Yo creo que claramente después de 16 meses estamos peor, está peor la actividad económica, está peor la clase media, está peor el laburante, está peor el que abre la persiana todos los días de su comercio, y está peor por decisiones que tomó este gobierno. Equivocarse y pedir disculpas está bien, pero mejor estaría que no se equivoquen tanto, y mucho mejor sería que no se equivoquen siempre para el mismo lado. Es un gobierno que decidió gobernar para un grupo muy chiquito de la sociedad y siempre equivocarse para el mismo lado. Bueno, fíjense, acá están dando cuenta de otros incidentes y está trabajando la Gendarmería a propósito de lo que fue esta jornada caótica. Y fíjense, ahí está resaltado el momento donde le pegan al gendarme con el auto, porque otra dinámica que se dio en aquella jornada es que quienes estaban manifestando iban lento con los autos o directamente los detenían, y así entonces tenían la posibilidad de impedir que se mueva la gente que estaba circulando como todos, ¿no? Insisto, veíamos antes la otra imagen, ahora vemos este video. ¿Qué piensa de los hombres que están ahí en el auto y de la reacción de la Gendarmería? Bueno, que es un clima de conflictividad social que tenemos que reencauzar de vuelta en ámbitos de diálogo. Podemos tener diferencias, por supuesto que yo creo que este gobierno gobierna para un grupo muy chiquito de la sociedad, que ha sido rápido y muy veloz para darle ventajas y conquistas a los grandes grupos económicos, a los sectores del campo, del sector concentrado del campo, pero por supuesto que todos vamos a estar repudiando cualquier hecho de violencia, y nosotros le vamos a ganar a este gobierno, pero le vamos a ganar en elecciones transparentes, en las mismas elecciones. A eso quería que llegar. ganaron. Se vienen las elecciones. ¿Qué piensa hacer el PJ, Gabriel? El peronismo está trabajando para
ordenarse, proyectar un liderazgo nacional de cara al 19, al 2019 y fundamentalmente generar una propuesta que conecte con los problemas que tienen cientos de miles de argentinos y que este gobierno no escucha ni atiende. ¿Se presenta o no se presenta Randazzo? Me parece que Randazzo es un dirigente importante y que en este proceso de reconstrucción del peronismo, de renovación del peronismo, de un peronismo que tiene que mirar hacia adelante, claramente es un dirigente que tiene mucho para aportar. Tenemos coincidencias y una mirada común sobre los desafíos del peronismo y sobre cómo en el 2017 y en el 2019 le ponemos freno a políticas de ajuste y de empobrecimiento en el que nos está llevando este gobierno. Ahora usted, intendente, recién hablaba de la conflictividad social y ustedes son los primeros que están, digamos, en la mesa, digamos, para saber lo que le pasa a la gente en los barrios, en el conurbano sobre todo. Y la verdad es que durante todo este tiempo se ha especulado mucho con cuál era el verdadero nivel de conflictividad social. Y hasta algún intendente por allí llegó a sugerir que si la situación seguía así, podía haber saqueos. Lo dijo Igi no hace más de una semana atrás. ¿Cuál es la realidad? No hay ninguna posibilidad de saqueos, no hay ninguna posibilidad de situaciones que pongan en crisis el sistema institucional. La realidad es que la gente está mucho más angustiada, con mucho más miedo y mucho más preocupada, pero es justamente la gente más humilde la que sabe tener paciencia, la que sabe encauzar sus demandas. Nosotros trabajamos como intendentes del peronismo todos los días para garantizar en nuestros municipios que realmente esas demandas se puedan canalizar como corresponden y lo hacemos, por supuesto, dialogando con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, acompañando las medidas que nos parece se toman correctamente y, por supuesto, en la gran mayoría de las medidas donde se golpea el bolsillo de los trabajadores, las pymes, la industria nacional, por supuesto que estamos en contra. Bien, Solano Torres, muchísimas gracias por haber participado de Cuestionados en esta noche de domingo. Gracias. Vamos a seguir dialogando aquí con el intendente, vamos a tratar en minutos nada más el caso Micaela García, que fue asesinada y violada en Gualeguay. Y nosotros te estamos leyendo con el hashtag Cuestionados. ¿Qué pensás que se tiene que hacer con el juez Carlos Rossi? Eso está en nuestras redes sociales. Y mientras tanto le preguntamos a Gabriel Catopodis qué pasa con el Grupo Esmeralda. Buena pregunta, porque Insaurralde me parece que está haciendo así, como que me voy, me quedo, está haciendo un juego. Estamos trabajando todos los intendentes, particularmente este grupo de intendentes, Insaurralde, Zabaleta, Cascallares, Grey, de Jesús. Tenemos la decisión de poner al peronismo de pie, tenemos la decisión de que el peronismo se renueve, queremos discutir en las próximas elecciones no la interna del peronismo, ni qué pasó con el gobierno de Cristina Kirchner, porque eso ya se plebiscitó, sino lo que queremos discutir en las próximas elecciones es qué pasó con el trabajo, qué pasó con la inseguridad, qué ha pasado con cientos de pymes que la están pasando mal. Eso es lo que queremos debatir y en ese debate y en esa discusión el peronismo por supuesto que tiene que tener propuestas. Vamos a ganar las elecciones si somos mejores, si somos más convincentes, si tenemos propuestas más creíbles. Cuando el peronismo se miró el ombligo, cuando el peronismo se quedó enredado en candidaturas que no le interesan a nadie, le fue mal, y cuando el peronismo puso en el centro del debate las discusiones y las preocupaciones de la gente, le fue bien. Bueno, recién hablaba usted en su comentario de las pymes. Declararon la emergencia pyme en su distrito. Cuéntenos cómo se puede ayudar a una empresa para que vaya pasando la actual coyuntura, ¿no? Sí, declaramos la emergencia pyme por una realidad donde se combina la apertura de las importaciones, el tarifazo, la caída del poder adquisitivo de la gente y una realidad claramente de un parate de la economía que hoy nos preocupa y mucho. Tomamos la decisión de reducir el 40% la tasa de seguridad y higiene, que es el impuesto que aplican los municipios a las pymes, a más de 2.500 pymes, demostrando que si uno es creativo, si uno es ingenioso, si uno toma decisiones, se puede mejorar y se puede apuntalar a la pequeña y mediana empresa, y reclamándole al gobierno nacional y al gobierno provincial de medidas, de una tarifa pyme en materia de servicios públicos, de que se pare con esta apertura de las importaciones que está golpeando fuertemente en mi distrito a toda la actividad textil, a todo el sector metalmecánico. La verdad que es un gobierno que es lento para resolver los problemas de los trabajadores, de la pequeña y mediana empresa y de la clase media, pero es muy rápido para endeudarse, para aumentar las tarifas, para distribuir fondos en los municipios
de su mismo color político. Muy bien, déjenme saludar ahora mismo a Rubén y Belén Torres. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ustedes se acuerdan del caso del anestesista que la atacó a ella y que hoy se te ve realmente bien. Ay, estoy ¿Ya estás bien, ¿no? recuperada plenamente? No, bueno, el oído parece que me van a operar, pero bueno, sí, físicamente lo que se ve, la verdad que es increíble, pero estoy muy bien. Muy bien. Y Mirta Pérez también, diputada mandato cumplido. Buenas noches. Bueno, el caso de Santiago, su hijo que, bueno, la verdad es que ahora vuelve. Me imagino que vuelve para usted todos los días de su vida. Vuelve todos los días, esa es la realidad. Van a ser 20 años ahora en julio, 20 años. A mí me parece que es algo imposible, parece que fue ayer, es toda la vida, ¿no? Pero ya son 20 años y viviendo permanentemente con víctimas y con todo el tema de la inseguridad y con todo lo que pasa en la justicia, así que imposible sacarme de la cabeza todo este tema, ¿no? Son casos de inseguridad, son casos de abuso sexual, de ataques. Por lo pronto, el último caso que cobró relevancia nacional fue el de Micaela García. Terrible. Una mujer de 21 años, de Concepción en realidad, pero estaba estudiando en Gualeguay, sale del boliche King y empieza a volver a su casa. En el camino es interceptada por Sebastián Wagner, quien no solo la abusa, sino que directamente la mata. Vamos a ver quién es el juez que liberó a quien terminó matando a Micaela. Fíjense, ahí está. Véanlo bien, con lentes. Carlos Rossi. Carlos Rossi es su nombre, como dice Belén. Este es el juez de ejecución de penas. Este hombre que están viendo ustedes en la imagen, esta basura que están viendo ustedes en imagen, es la persona que, pese a tener un informe desfavorable de la Junta Interdisciplinaria, que en realidad da algún tipo de comentario sobre la posibilidad o no de concederle la libertad condicional a Wagner, este es el hombre que dijo, sí, le vamos a dar la libertad condicional. Hizo caso omiso y en realidad es como que no toma en cuenta el trabajo de los demás también, ¿no? Dijo que esos informes no son vinculantes, que sí son orientativos a la hora de tomar su decisión. Aclaremos quién es este homicida, este femicida. Recordemos que tenía ya dos condenas, por abuso sexual y una tercera que no pudo ser probada. Ahora le queremos preguntar a Miguel Base, ¿qué piensa que se tiene que hacer con Carlos Rossi? Antes de eso quiero decir que tengo un montón de diferencias con Catopodis respecto de algunas cuestiones que acaba de plantear. No cambiemos de tema, no. Sí, lamento que hayamos cambiado de tema porque me gustaría poder discutir mejor la situación económica del país. ¿De dónde viene esta situación económica del país? No, porque la verdad es que me parece que no está bien decir que la situación económica del país es responsabilidad del actual gobierno. Lo que se puede decir sí es que el gobierno todavía no resolvió la situación económica, pero la verdad es que el 10 de diciembre del 2015 este país estaba quebrado y la pequeña y mediana empresa estaba destruida en la Argentina y las economías regionales estaban destruidas y ya teníamos el 30% de pobreza, porque no se puede decir que este gobierno haya generado de ninguna manera el 30% de pobreza. Y es cierto que hay un proceso inflacionario muy difícil de parar, porque la economía no funciona, no produce quiebres de un día para el otro. La economía tiene un rumbo, una inercia que es muy difícil de cambiar. Y el gobierno, por supuesto, que tiene que hacer importantes esfuerzos para resolver esta situación. Pero el kirchnerismo se tiene que hacer cargo de lo que dejó en el país y de ninguna manera puede decir que los problemas empezaron ahora. La verdad, los problemas que tenemos en la Argentina eran gravísimos. ¿Saben por qué ganó este gobierno? Justamente este gobierno ganó las elecciones porque la situación económica era gravísima. Y ganó las elecciones porque la pequeña y mediana empresa estaba absolutamente destruida. Yo tengo una pequeña empresa y la verdad es que estábamos en una situación muy compleja. En la Argentina no se podía importar absolutamente nada porque había un cepo. Y cuando hablamos de importar, estamos diciendo que no había insumo para la industria en la República Argentina. Y este era un dato concreto de la realidad. El 30% de pobres lo teníamos y la verdad es que no había crédito. ¿Por qué no decimos, por ejemplo, que acaba de ponerse en marcha un programa de créditos hipotecarios en la República Argentina que viene a dar respuesta a los sectores medios de la sociedad que hasta acá no tenían respuesta? Lo tenemos en pantalla dividida. Gabriel, ¿qué le responde a Miguel? Sería necio plantear que muchos de estos problemas no existían antes del 10 de diciembre y yo he sido muy crítico con muchos de estos temas y por supuesto que los problemas no empezaron el 10 de diciembre. Tal vez el dato es que no imaginábamos que este gobierno los iba a agravar. ¿Había pobreza? Sí, había pobreza, pero no pensábamos que el gobierno, que además había planteado su objetivo de pobreza cero,
para lograr ese objetivo primero tenía que aumentar la pobreza. Había problemas con la economía, con la competitividad de la economía, sí, claro. Ahora, no imaginamos que el camino sea desalentar a las pymes, abrir las importaciones y generar un contexto claramente de retracción para la producción nacional. Me parece que no hay dudas de que este es un gobierno que tomó decisiones equivocadas y que lo que logró, lo que produjo fue agravar cada uno de los problemas que en buena medida seguramente ya existían. Pero me parece que la gente no quiere escucharnos tirarnos culpas ni para atrás ni para adelante. Ahora ellos ganaron las elecciones, sí, claro. Hoy gobiernan y tienen que pasar de los anuncios y de las promesas a los logros. Y es un gobierno que en general se repiten anuncios, se repiten un esfuerzo de vender optimismo con muy pocos logros y resultados concretos. Ahora, me permiten un segundito. Haber, por ejemplo, resuelto el tema de los jubilados que el gobierno anterior no quiso resolver. No se puede soslayar, no se puede decir que eso no es una decisión en favor de los que menos tienen. Fue una clara decisión en favor de los que menos tienen, que costó más de 50.000 millones de pesos. Haber incrementado la asignación universal por hijo, ¿cómo se incrementó? También es una respuesta. Y como eso hay muchas respuestas. Y no es cierto, por ejemplo, que en este gobierno no se estén haciendo cosas en favor de la pequeña y mediana empresa. Porque se están haciendo y se están reactivando a partir de economías regionales que están vinculadas con la agroindustria, y eso es muy importante. Ustedes, fíjense, bien, Miguel, por ejemplo... muchísimas gracias también por su comentario. Caminemos mañana mismo San Martín, vamos a cualquier no? galpón, a Podemos cualquier empresa pyme y te vas a encontrar con una realidad que es de mucha preocupación. Perdón, antes de despedirlo a Catopois, ¿le podemos hacer o pedir una mínima reflexión sobre lo que ocurrió con Micaela García? No, gravísimo. A mí me parece que esta situación nos vuelve a interpelar a todos, en particular a toda la dirigencia política, a todos los que tenemos responsabilidades. Yo en mi municipio trabajo con mucho esfuerzo para generar los dispositivos, para tener todos los sistemas de atención y de acompañamiento de las víctimas de violencia, de reforzar todo lo que tiene que ver con la inseguridad, pero no alcanza. Los resultados vienen siendo malos. Siempre hay un juez que aplica mal una norma, un fiscal que no escucha y no tiene en cuenta las recomendaciones que para el caso se le piden. Siempre hay algún dispositivo del Estado que no funciona y que no está a la altura de lo que está ocurriendo en materia de seguridad, en materia de inseguridad. Yo lo único que pido es que el dolor, el rostro de los padres de Micaela, todos los dirigentes lo tengamos muy presente durante un buen tiempo, porque mañana ya nos ganan la tapa de los diarios y las coyunturas otras problemáticas. Bien. Y la verdad que el tema de la inseguridad es muy grave. Estamos teniendo realmente indicadores que nos generan muchísima preocupación, y creo que todos tenemos que hacer algo mejor que lo que se está haciendo. Creo que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, porque en cabeza de ellos están las políticas de seguridad, tienen que lograr mejores resultados de los que se vienen logrando. Y por supuesto que no es un tema de este gobierno, es un tema de este gobierno, del gobierno anterior y de muchos gobiernos que me parece que no tuvieron la profesionalidad, la capacidad y la decisión de encarar estos temas con la firmeza que hacía falta. Intendente, muchísimas gracias por venir a Cuestionados. Y ahora seguimos aquí debatiendo en torno al caso Micaela García. Vamos a ver una crónica de lo que pasó en Gualeguay. Estuvo nuestro compañero Mauro Calvaña en Entre Ríos. Micaela García tenía 21 años, vivía aquí en Gualeguay y salió de bailar y se encontró con su asesino. Un asesino que hoy está detenido en una prisión de máxima seguridad en Federal, pero aquí los vecinos reclaman justicia, reclaman también la pena de muerte. Y recordemos también que ella estaba saliendo del boliche de disfrutar una noche con sus amigas y se encontraba sola al regreso del camino de su casa, y se encontró el acusado, un acusado que en la localidad de Moreno fue apresado, quien también intentó suicidarse con un arma completamente oxidada y que obviamente fue fallido todas las intenciones que tuvo sobre la intención de matarse. El asesino, Sebastián Wagner, 30 años. Y aquí los vecinos se manifiestan. Aquí en esta localidad de Gualeguay, en Entre Ríos,
todos los vecinos tristes, pidiendo por justicia, por Micaela y por otras tantas Micaelas que también hoy están a la espera de justicia. Vecinos que tristemente salieron a la calle, coparon la plaza y están con lágrimas en los ojos pidiendo por todos los integrantes de su familia. El acusado, como les contaba, apareció en la localidad bonaerense de Moreno y su auto también pudo aparecer en las imágenes cerca del boliche donde fue vista Micaela por última vez. El empleado de un frigorífico en el cual se encargaba de matar animales, en el año 2010 abusó sexualmente de una estudiante luego de golpearla y robarle en su casa. Y no fue solo el primer caso, sino que 4 meses después violó a otra chica a quien obligó a subir a su auto y la llevó a la fuerza a un parque donde también la liberó. Hoy los vecinos nuevamente están pidiendo justicia, están reclamando no solo por Micaela, sino también por todas aquellas personas. Bueno, ahí estaba Mauro Calvani haciendo una crónica de este hecho realmente lamentable. Yo estuve en Gualeguay justamente cuando se hacía una de las primeras marchas pidiendo la aparición con vida de Micaela y en un momento, Belu, se hizo un silencio en el pueblo total, total. Te juro que era un silencio que gritaba. Y quisiera preguntarte, Belén, si cuando escuchás y mirás y te enterás del caso de Micaela García, ¿no te viene a la cabeza que podrías haber sido vos? Podría haber sido yo, podría haber sido ella, podría haber sido mi hermana. La verdad es que estamos viviendo en por lo menos en un país, en un mundo que está muy violento. Uno no sale tranquilo, los padres me imagino que tampoco están tranquilos cada vez que sus hijos salen a bailar, estarán esperando, supongo que no deben dormir, así como mi mamá no duerme toda la noche cuando mis hermanos salen, entonces podría haber sido yo, sí, pero podría haber sido cualquier chica. Ahora, como mujer te pregunto, Belén, ¿cómo te recuperas psicológicamente de lo que te pasó? Es difícil, es muy difícil. Uno intenta cada día estar mejor, pero veo imágenes y me pongo mal. Nada, bueno, lloré mucho porque me imagino, no solo yo, sino cualquier chica que ella seguramente habrá pedido ayuda, seguramente gritó y uno se pone a pensar en eso y se me pone la piel de gallina. Intento, nada, no sé, lo psicológico tarda y va a tardar muchísimo. Bien, como padre me imagino. antes, Belu, Sí, que demos otra vez la consigna en las redes sociales, porque queremos saber qué piensan ustedes en torno a este nefasto juez Rossi, que te comento algo, se lo comentamos a la audiencia. El tipo se tuvo que ir de la casa porque fueron a escracharlo. La sociedad está repudiando a este tipo de señores jueces que terminan en realidad dejando libres a delincuentes. Ahí está la foto, ahí está. Manden su mensaje a #cuestionados, Belu. #cuestionados. ¿Qué pensás que se tiene que hacer con Carlos Rossi, el hombre que estamos viendo en pantalla, el que decidió liberar a Sebastián Wagner? Por supuesto que el escrache no es válido y es repudiable, pero lo que creo que hay que leer es el repudio a este tipo de jueces que liberan chorros, asesinos y que matan a Micaelas. Hoy hablamos de Micaela, mañana o pasado o después de pasado, lamentablemente vamos a hablar de otra víctima, mientras siga habiendo jueces como este caradura. Ahí estamos viendo el escrache que le hicieron en la casa a Carlos Rossi, lo que vos comentabas recién, Alan. Vivas nos queremos, escribían, y hay una foto que a mí me chocó mucho cuando la vi, que es la de Micaela con la remera de Ni Una Menos. Ella había participado en las manifestaciones en Gualeguay, en Concepción, de Ni Una Menos, pidiendo por igualdad de género, por políticas para asistir a las mujeres golpeadas y a su familia. Ahí vamos a ver las imágenes y mientras tanto aquí abajo, en el piso, preguntarle a usted, Mirta, ¿qué les genera ver otro caso resonante de violencia contra la mujer? Y mira, me conmueve como a todos nosotros, pero esto se podía haber evitado, como tantas violaciones y tantas muertes y tantas chicas a manos de golpeadores. Se puede evitar. Y fíjate que en este caso estuvo 2 veces preso y condenado por violaciones. Mira, cuando en el Congreso de la Nación, cuando yo fui diputada,
se trataba el registro de violadores, que tenía una resistencia terrible para que haya un registro de violadores, yo llevé en un momento a la Comisión de Legislación Penal psiquiatras de 30 años de profesión, médicos legistas, para que dijeran que era un violador. ¿Qué era un violador? Un violador es un psicópata que no se arrepiente de los hechos que comete, que los vuelve a cometer reiteradamente, que no siente culpa, es incurable, no siente culpa, y además es uno de los que mejor se porta en la cárcel, porque ahí no está el objeto de su perversión. Él lo que quiere en el fondo, termina en un hecho sexual, pero lo que quiere es hacer doler, humillar, hacer sufrir a alguien que considera un objeto de su propiedad, no una persona, un objeto de su propiedad. Por eso el mía o de nadie. Y si no tiene a esa persona porque esa persona ya no quiere estar con él, hablamos de todo tipo de violadores, entonces si esa persona se queda con él, igual tiene que hacer exactamente lo que él diga, porque si no va a ser castigada. A ver, preguntamos aquí al diputado del radicalismo, ¿qué se puede hacer desde la política para que este tipo de jueces no tengan en su poder la decisión de dejar a un perverso, a un psicópata libre, como fue el caso? ¿Qué tenemos que hacer con Rossi? A ver. Yo creo que hay que avanzar rápidamente en este tema porque es gravísimo, y creo que en realidad el eje del problema es justamente la justicia. Me parece que la actitud de jueces como este señor generan este tipo de situaciones absolutamente inexplicables. Exacto. Absolutamente inexplicables. Este señor tenía además un informe del servicio penitenciario negativo. Y en realidad, si hubiera tenido un informe del servicio penitenciario positivo, tampoco lo debería haber dejado en libertad. Pero teniendo encima un informe negativo, procedió a dejarlo en libertad. La verdad, yo creo... Ahora, no hay que cambiar la ley en el sentido de que a una persona que es un pervertido, abusador sexual, no pueda quedar en libertad. Se le puede dar la perpetua directamente. Bueno, en un momento, el Código Penal que propuso el Frente Renovador con Sergio Massa, digamos, justamente incluía endurecer muchísimo las penas con respecto a quienes violaban y sobre todo a quienes violaban seguido de muerte, ¿no? Es decir, hay legislación para avanzar sobre el tema. La cuestión es la decisión política de hacerlo. Pero además, ¿para qué entonces un grupo de profesionales hace un informe positivo o negativo de un preso si después el juez no lo va a tomar en cuenta? Ahora, convengamos una cosa, Miguel. Los jueces los designa la política. Entonces, cuando recién hablábamos de qué puede hacer la política, es la política la que designa a los jueces. Sí, yo creo que en eso la política tiene que ser mucho más restrictiva. Creo que los consejos de la magistratura tienen que funcionar con más dureza en este caso, y me parece que hay que terminar con una suerte, la verdad es que existe una suerte de corporación de los jueces. Sí, en definitiva, después los jueces terminan justificándose siempre frente a este estado de situación. La verdad es que hay una víctima. Esta mala persona lo que hizo fue legal, porque está dentro de sus atribuciones poder desestimar un informe que dé negativo. Bueno, pero él es muy un loco juez. Y contradictorio. Bueno, pero él es un juez. Él tiene la responsabilidad de garantizarle a la sociedad que no deja en libertad a una persona que va a volver a agredir a la sociedad. Él tiene que asumir esa responsabilidad. Ahora, yo recuerdo en un momento hubo una polémica muy fuerte. ¿Se acuerdan cuando la expresidente Cristina Kirchner habló de elegir a los jueces por el voto popular? El lío que se armó. La verdad que es una cuestión que no sé si viene al caso debatirla, pero sí me parece que es importante que la sociedad también conozca quiénes son sus jueces, porque en definitiva nosotros terminamos conociendo a este juez a partir de un fallo que ya lamentablemente es tarde para reparar, y hoy estamos lamentando una víctima. Ahora, cuando hay un montón de fiscales, por ejemplo, que ordenan, digamos, medidas que permiten justamente que después un juez tome una medida de esta naturaleza, la verdad que el 90% de los argentinos no le conoce la cara. No conoce la cara a quienes después, en definitiva, terminan tomando decisiones que son clave para la vida de todos nosotros. Bien. A ver, ¿qué están diciendo? Nosotros abrimos el debate en las redes sociales a través del hashtag cuestionados. Preguntábamos qué es lo que se tiene que hacer con Carlos Rossi. Ana María Altamura dice, ¿el juez es tan o más culpable? Ori Romero dice, hola chicos, este caso me recuerda a lo que pasó aquí en Resistencia con el caso de Tatiana, condena social a ambos. Antes de una Micaela hubo una Tatiana, y podemos enumerar y no nos va a alcanzar la hora. Pero fíjense ustedes, esta semana se conoció la noticia de la detención de la banda del FAL, conocida como la banda del FAL en el conurbano bonaerense. Bueno, uno de los cabecillas de la banda tenía una condena de 30 años
que tampoco la había terminado de cumplir, estaba en la calle. Exactamente. Seguramente habrá argumento jurídico para justificar eso. Ahora tenemos que preguntarnos también este tipo Pero hay de un cosas. sentido común. A ver, si el juez determina, los jueces pueden determinar en cuántos años se le puede dar a una persona por cometer determinados delitos, también tiene que determinar y tiene que saber un juez y asesorarse de qué es un violador. ¿De qué es un violador? Que no se recupera y que va a seguir cometiendo el mismo delito una y otra vez. Y hay muchísimas víctimas. Yo soy madrina de Abibi, Sí. María Elena Leusi. Sí. La cantidad de chicas violadas, pero la cantidad de chicas violadas, porque como no murieron, no están en ningún noticiero a lo mejor, son montones de chicas, Rubén, de personas en realidad. Le queremos preguntar, usted como Bueno, padre en realidad, me gustaría. sí. ¿Qué piensa en realidad de esta madre que entregó a su hijo? Hablamos de la mamá de Wagner, Sí. que lo entregó allí en la casa de Moreno. La verdad que nada, es su mamá y habrá considerado que era un peligro para esta sociedad. Yo voy a opinar un poco a nivel... Una de las cosas que a mí me gustaría que se elimine la libertad condicional. Porque creo que el problema lo tenemos ahí y los diputados, los senadores tendrán que... Calculo que debe salir sale de ahí, ¿no? La ley. Exactamente. Para que esto no vuelva a suceder, en el sentido de que el juez tomó esa decisión, acaba de decir él que estaba en su atribución. En su atribución, en su potestad de poder tomar esa atribución. Pero también yo creo que esa gente no tiene recuperación, no tiene que salir ni una de esas lacras a la calle, porque esas son lacras, eso no son ni siquiera seres humanos. Yo lo voy a tomar así, lo voy a decir así, porque yo puedo agradecer que mi hija, hoy la veo acá en un canal de televisión, veo esos hermosos ojos que tiene, Sí. está La viva. podés ver. Está viva. La podés ver. Y esa niña que acaba de matar esta lacra, hoy no está. Y no tiene derecho ni el juez, ni la justicia, ni el país, ni ninguno de los ciudadanos de este país de quitarle la vida a esa nena. Hoy no está. ¿Y saben por qué? Creo que esto hay que tomarlo en serio. Porque ya mañana va a haber otra. Por todo esto que hicimos, hoy nosotros recorrimos no sé cuántos canales fuimos ya. Pero mañana esto pasa a un costado porque, no sé. Hay otro tema. Porque una aparece noticia otro tapa tema. otra, tapa otra, hasta que hay otro caso Pero, resonante. seguro. por Lamentablemente, favor, no sé. ¿saben una Todo cosa? tan burocrático. Si tuvimos tanto tiempo para que un registro de violadores. Ahora vamos a hablar del registro de violadores porque hay un ejemplo en Florida, Estados Vamos Unidos. a ver un tuit, A ver, vamos a ver un momento. tuit ahora sobre el debate que estamos abriendo, por supuesto, con el hashtag cuestionado, sobre qué es lo que tenés que hacer con esta persona que estás viendo acá, con Carlos Rossi, este juez que le otorgó la libertad condicional. Dice, Alba, Sebastián Wagner, violador serial, gozando de libertad. El responsable de la muerte de Micaela tiene nombre y apellido, juez Carlos Rossi. Bueno, la condena social ahí, de la que hablábamos. pone ahí la foto, ¿no? Una foto que se ha viralizado y habla también de una toma de conciencia. Creo que no le queda otra alternativa al Poder Judicial y al Poder Político de decir, bueno, hasta acá llegamos, no vamos a convalidar el accionar de este tipo de jueces. Y quiero detenerme en algo más también, porque la Fiscalía podría haber apelado la decisión del juez. Y la Fiscalía tampoco actuó. Así que, de mínima, un jury de enjuiciamiento, si es que este juez todavía no tuvo la decencia de presentar la renuncia. A ver, le preguntamos aquí a Base sobre la posibilidad de hacerle un jury de enjuiciamiento al juez, y digo sobre la posibilidad concreta, porque es obvio que necesitamos ahí el número para poder destituirlo. Sí, yo la verdad que no conozco el tema, es en particular, el de este juez en particular, conozco sí todo lo que ocurrió, pero digamos la posibilidad del jury, pero creo que, como se dice acá, tenemos que avanzar incluso en la reforma de algunas leyes que impidan que este tipo de situaciones se sigan dando. Yo creo que hay que empezar a ponerle límite también a los jueces desde este punto de vista. No puede, yo estoy de acuerdo con lo que se plantea acá respecto a la libertad condicional, yo creo que hay que trabajar mucho en ese tema, y me parece que también hay que ponerle a los jueces presupuestos mínimos. No puede ser que un juez tome este tipo de decisiones que, desde mi punto de vista, dudo incluso que en muchos casos, no lo digo por este caso, ni mucho menos por justificar al juez,
pero no sé si en realidad estudian cada caso en particular, porque me da la impresión de que hay una cantidad de libertades que de ninguna manera se pueden justificar desde una actitud responsable. Bueno, pero además hay una actitud garantista que ya viene desde hace muchísimos años, zafarónica le digo yo, ¿no? Porque es la de Zaffaroni. La doctrina Zaffaroni. La doctrina zafarónica de abolir el Código Penal, ¿no? Son abolicionistas del Código Penal y dar lo mínimo indispensable a alguien, porque se supone que la sociedad es la culpable de que alguien cometa un delito. O sea, nadie se tiene que hacer cargo, según ellos. Y eso viene hace muchísimos años, porque todos estos jueces y fiscales y defensores han estudiado con el manual de Zaffaroni. Entonces, aplican esa doctrina. No hay que castigar. Pero los castigados somos todos los de la sociedad, porque seguramente los que mataron a Santi, los que matan todos los días, también salen con libertades condicionales, bueno, y muy graciosas. Muchos de los que hoy estaban lamentando la muerte de Micaela desde la política, durante 10 o 12 años aplaudían el garantismo de Zaffaroni. Totalmente. Porque era cercano al poder de turno. Y la otra gran cuestión es el tema de lo que nos han instalado con la estigmatización. Ustedes hablaban recién del registro de violadores. Sí. ¿Y por qué no se avanzó? Justamente porque era estigmatizar a la persona que podía figurar allí. Sí, sí. Aquí nos han hablado de no decir la pobreza porque era estigmatizante, no decir quién es violador porque es estigmatizante, y así fuimos avanzando y estamos donde estamos. Entonces, también hay que sacarse un poco la careta. Y la verdad es que uno prefiere estigmatizar a un violador que está condenado antes de que tener que ir y llorar a una víctima. Está bien, pero vos proponés eso y aparecen los organismos de derechos humanos y bueno, demás saquémonos la hipocresía porque claro, bueno, hay gente que está muriendo, que La está verdad, pasándola yo mal. no sé, le diría a los jueces que cuando sueltan esta clase de criminal, de asesino, se los lleven a su casa y los pongan a dormir con su hija en la habitación. Ya que les parece que no son peligrosos, que no van a tener ningún problema. Eso le dije una vez en la Comisión de Legislación Penal. A propósito de este registro de violadores, les cuento que en Florida, Estados Unidos, hay un sistema donde hoy viste que estás con el celular, la tablet, tenés ahí el Google Maps y te salta marcado en la pantalla la persona que es un sexual offender, ¿sí? El abusador sexual. Entonces, ¿qué hace? Vos podés poner incluso hasta una alerta, pero si lo tenés cerca, o por lo menos vos sabés que en mi barrio yo tengo un abusador sexual. Después, si querés estigmatizarlo o no, ya es tu propia decisión. Pero además, ¿por qué no van a saber en un club, en una escuela, en un lugar donde hay chicos? ¿Por qué no van a saber a quién están tomando como profesor, si tiene algún antecedente sexual o algo así? Bueno, acá la gente sigue opinando con el hashtag cuestionados. Patricia Crespo dice, violencia del juez Rossi no haber notificado a las víctimas del violador que este quedaba en libertad. Después, Ing Bombita dice, ¿alguien se preguntó cuánto cobró el juez Rossi para liberar al violador? Tremendo hijo de mil, debería pagar por la violación. Bueno, la corrupción también está inmiscuida en el Poder Judicial, eso está claro. Walter, no sabemos si es este el caso. Walter Carrizo dice, Alan, el juez Rossi aplicó la pena de muerte hacia Micaela al liberar al violador. El juez propuso terminar con, el Frente Renovador propuso terminar con jueces sacapresos. Algo hay que hacer, eso está claro, ¿no, Base? Sí, sí. Totalmente. Sí, algo hay que hacer, hay que trabajar mucho en ese sentido, hay que mejorar el funcionamiento de la justicia sin ningún lugar a dudas. ¿Lo pueden hacer ya? Hay que mejorar ya, el funcionamiento urgente, de la justicia. Ustedes saben que... Bueno, convocarnos a sesiones especiales para tratar este tema, y hacerlo esta semana, la que viene. Es todo un debate, ¿no? Es un sueño. Es todo un debate importante, pero hay que avanzar, en ese sentido, y hay que avanzar también en el sentido de terminar con la violencia contra las mujeres, o violencia de género, como se llama, que en realidad es violencia contra la mujer, y hay que avanzar. Yo creo que hemos avanzado algo con el tema de los femicidios, digamos, darle una forma legal al tema, pero hay que seguir trabajando en esa dirección porque es un problema grave. Sí, pero lo único que se puede hacer, además, se considera ver qué se hace con la mujer que es golpeada, la que tiene hijos, dónde la lleva. No, hay que meter en cana, hay que meter preso al tipo que hace eso. La única manera de que una mujer sea libre es con el preso, con el delincuente, el asesino, el violador o el golpeador preso. No hay otra manera. Yo presenté un proyecto que después fue ley, que me costó muchísimo, que es la sumatoria de penas. Una persona comete varias figuras legales dentro de un delito. Por ejemplo, golpeada, además violada y además muerta. Se le suman las condenas por todos los delitos que cometió, las penas. Puede llegar hasta 50 años de cárcel. Se hizo con algunos violadores, a los que les dieron 30, 40 años de cárcel. Pero algunos jueces dicen que es inconstitucional, porque ¿cómo alguien va a pasar 50 años de su vida en la cárcel? Pero ese alguien cortó una vida, mató a una persona, violó a una persona, se le suman las condenas por todos los delitos que cometió, las penas. Puede llegar hasta 50 años de cárcel.
Y una chica, si se salva de una violación, que no la maten, queda con un trauma gravísimo toda su vida. Bueno, estas dos chicas, perdón que interrumpa, Belu, pero estas dos chicas que fueron abusadas por Wagner, se enteraron por los medios que este hombre ya había estado en libertad condicional, que estaba caminando como vos, como yo, y dicen que vivían horas y días de angustia, porque no sabían si este loco podía ir por ellas, básicamente. Y lamentablemente se quedan tranquilas ahora que está detenido. La pregunta es, si este hombre cuando avanza en el cumplimiento de la condena que va a tener, ¿va a haber otro juez, Rosy, que de repente diga, no importa todo lo que digan los psicólogos, psiquiatras? Bueno, hagan los vinculantes, porque si no, ¿para qué sentido ¿Para qué trabajan? tiene? Es verdad eso. ¿Para Tienen qué que ser hacen informes vinculantes. Si a mí son me pasan vinculantes? un informe que dice que no puede salir en libertad, que es agresivo, que de verdad es un psicópata, no le pueden dar la libertad. ¿Cuántos años hace que Robledo Puche está preso? ¿Nunca le dieron la libertad? Ahora, ya que lo tenemos Aunque a cumplió Belén la pena. y a Rubén, ¿qué pasa con Biliris hoy? Está preso. Está preso. ¿Tienen miedo que en algún momento pueda caminar como este asesino, este femicida de Wagner? Que pueda Y caminar. la verdad que al lado espero tuyo. que no, porque nada, no puedo contestar a eso. Quería terminar lo que empecé hoy, que no me permitieron. Discúlpenme, pero es así. Adelante, adelante. Bueno, yo decía de eliminar la libertad condicional y solucionar el tema del botón de pánico. Ah, el botón antipánico. Claro. Eso está comprobado que no sirve. ¿Por qué? Porque no le sirve a nadie, porque cuando la mujer aprieta el botón de pánico ya lo tiene ahí. Y no se fija, no lo amedrenta. Entonces, eso. lo que hay que hacer, yo no sé a quién corresponde que solucione ese problema, calculo que algún técnico, que el violador, el golpeador, el asesino, el que no tiene que acercarse a la casa, o a esa mujer, en su tobillera, tendría que tener un dispositivo que a la mujer a 400, 500 metros le avise que está en zona. Claro. ¿Para qué? Para que esa víctima tenga la posibilidad de escaparse, esconderse, defenderse, Pero no, llamar es a la vida, policía. pero no es vida para la El mujer. problema es que... Vive ¿me permite? presa también. De alguna manera vive presa Exactamente. dentro de su libertad. ¿Me permite que Sí, termino? perdóname. ¿Puedo hablar hoy? La idea es que la mujer tenga el tiempo necesario para poder salvar su vida, porque cuando llega la policía que apretó el botón de pánico, y lamentablemente es la realidad que vivimos, llega tarde. Cada vez que llega encuentran a la mujer apuñalada con 50 apuñaladas, 400 garrotazos, nada, o por ahí 2 o 3 pibes muertos, el tipo también suicidado. Me parece que eso hay que agilizarlo de otra manera y darle otra seguridad. El botón antipánico, así como está, no sirve. Porque cuando a ella se lo ofrecieron y le dijimos que no, ella dijo que no. Porque sabemos que no sirve. Nos dimos cuenta, a ver, díganme ustedes cuántas víctimas salvó el botón antipánico. Es así. Nombren cuánta, una, no apareció ninguna. Todas murieron. ¿Por qué? Porque se llega tarde. Al llegar tarde, porque, claro, la policía tampoco... están diciendo que no hay patrulleros, que están rotos, que a veces no hay policía. Va a apretar el botón antipánico y resulta que no va nadie. Cuando llega, llega tarde. A todos estamos llegando tarde. Ese es el problema que tenemos. Bueno, la gente sigue opinando a través de las redes sociales con encuestas cuestionados. Pablo dice, la verdad creo que tendría que separarlo de su cargo, ir preso por ser 100% la máxima autoridad. No más libertad condicional, violadores y asesinos, pena de muerte. Basta de darles 9 años de prisión. Carlos Falcón dice, un violador no tendría que salir más y la justicia, bueno, en nosotros. Nadie devuelve a Micaela. Lacras como estas, incluyendo al juez, están arruinando la vida y matando a personas inocentes. Estigmatizar a los violadores y las víctimas de estos salvajes son estigmatizados de por vida si no las matan. Beatriz Uliastre dice, los jueces tienen que aplicar las leyes como corresponde. Esta gente se enferma, los liberan y repiten 1 y 1000 veces lo mismo. 200 violadores por mes se Y liberan. son imputables, encima de conducta. El psicópata es imputable, sabe perfectamente lo que está hace, haciendo, lo claro. planea y montones de cosas. Ahora, ¿sabés cuál es la excusa o qué van a decir para no tratar ahora lo de las libertades condicionales y otras cosas más? Y que son cuestiones espasmódicas de la sociedad. Cuando hay una muerte, cuando hay un secuestro, cuando hay una violación, piensan que lo que nosotros decimos con lógica, porque de verdad lo que se plantea es lógico,
dicen que es espasmódico, que son temas espasmódicos por una muerte, que hay que estudiarlo muchísimo y muchísimo, y no terminan nunca de estudiarlo. Y esto no es espasmódico, porque esto pasa todo el tiempo, porque dentro de poco vamos a tener otra Micaela o con otro nombre. Y ya tuvimos cuántas en este poco tiempo, montones. Chicas que han encontrado muertas en descampados o violadas, montones. Y sin embargo, dicen que es espasmódico, cuando uno propone cosas para hacer, para realmente terminar con esto. Pero lo único para mí que sirve es no dejarlo salir más. Este tiene que ser sin duda un punto de inflexión, que el caso de Micaela sirva, por más que es muy triste, pero sirva para cambiar la realidad, para que estos tipos de jueces como Rossi sean desplazados inmediatamente, para que los legisladores también hagan lo que tienen que hacer, y es generar el marco legal para que después lo puedan aplicar jueces que actúan de buena fe. ¿Sabe que esto no va a ser lo que vos querés que sea, y es una expresión de deseo tuya? Y seguramente la tenemos todo, pero lamentablemente no pasa eso. Bien, mañana tenemos el mismo problema. Bien, les agradecemos, Rubén, ¿es a así todos o no? Que haya venido esta noche aquí a Pero es que la realidad, claro. Bueno, gracias, muchas gracias por haber venido. Ahora vamos a ir a la pausa, Belu, y a la vuelta quédense aquí en Canal 26 porque tenemos última información acerca de lo que está pasando en la Plaza de los Dos Congresos con esta instalación de una escuela itinerante por parte de los docentes. Quédate con nosotros en Cuestionados, ya volvemos. Sura adquiere a RSA Seguros en América Latina, con más de 70 años de experiencia y millones de clientes en 9 países. En Sura, somos soluciones en seguros y gestión de tendencias y riesgos. Seguros Sura, asegúrate de vivir. Raid Matapolillas y larvas en aerosol protege tu ropa sin mojarla ni mancharla, y por toda la temporada. Raid, protección experta para mamás exigentes. S.C. Johnson, una compañía familiar. Toro Centenario, un vino que hace historia. Él es Rubén, un hombre que sabe aprovechar cada segundo. Gracias a Mr. Músculo Total Cocina, Rubén pasa menos tiempo limpiando y más siendo él mismo. Ahorra tiempo limpiando. Gánalo para vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. ¿Querés viajar? Compra en Despegar y viaja en muchas cuotas. Cuota. Sí, en Despegar pagaste en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander Río, o en muchas cuotas sin interés con tarjetas de crédito de muchos otros bancos. El momento de comprar es ahora. Despegar.com. Viajar en cuotas es posible. Glade Toque. Elimina olores dando una sensación de frescura y limpieza que te renueva cada día. Rinde 50% más que los aerosoles. ESMAD, audiencia minuto a minuto, en tiempo real y con tecnología de avanzada, TV abierta, cable, Netflix y YouTube. Y ahora con más de 250.000 mediciones online. ESMAD, sistema de medición digital. Visítanos en www.esmad.com.ar. Aquí la padre llamando a Nido. La operación lectura y sueño fue un fracaso. General, si no sobrevivo esta noche, dígale a mi esposa que no tendría que haber vuelto a las 2.300 horas de trabajar toda la semana. Águila Padre, ¿me copias? La misión ha sido un éxito. Puede volver al nido. S.C. Johnson y las marcas que cuidamos tu hogar aprendimos que limpiar juntos hace bien. También que si las parejas limpian juntas, se mantienen más unidas. Y si los chicos ayudan en la casa, tienden a ser más responsables. Por eso, aprovecha las ofertas que Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform tienen para vos durante marzo y abril, y limpiamos juntos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Y vivieron sin ruidos molestos para siempre.
A bailar, señores. Vamos a la pista, vamos, que te digo, que aquí Maranchula que anda sin colectivos. Llegaron de Catancha, llegaron a Retiro. Que te la felicité. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma todos los pisos por igual, sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. Cuídalos con Blem. Seguro Sura. Adquiere a RSA Seguros en América Latina. Con más de 70 años de experiencia y millones de clientes en 9 países. En Sura, somos soluciones en seguros y gestión de tendencias y riesgos. Seguro Sura. Asegúrate de vivir. La fragancia de Glade Lavanda lleva tu mente del estrés a la tranquilidad. Sentí calma. Sentí Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. Bueno, seguimos aquí en los últimos minutos de Cuestionados con información de último momento, Belu. Sí, vamos a ir a la plaza de Dos Congresos. El desalojo a los docentes de lo que veníamos anunciando, esta escuela itinerante, porque nos corregía María Laura, no es una carpa, es una escuela según el SUTEBA. A ver. Ahí estamos viendo las fotografías de, bueno, este choque entre los docentes que querían montar esta escuela y la Guardia de Infantería. Vemos ahí personal de la Policía Federal realizando las detenciones. Quienes están en el lugar hablan de que la policía los desalojó tirando gas y pegando. Veremos cómo evoluciona esta situación, pero nos contaban aquí algunas fuentes consultadas que hay algunos detenidos que están en la comisaría sexta de la policía de la ciudad, y ahí vemos la estructura que estaban queriendo armar en la Plaza de los Dos Congresos, ubicada justamente frente al Congreso de la Nación. Estaba Roberto Baradel y también estaba Sonia Aleso, por supuesto los docentes en la CETERA. Hasta aquí hemos llegado y la hemos visto muy bien a Belén hoy. Ah, bueno, sí, llegó el momento de decir y de hacer unos pequeños agradecimientos. Me maquilló y me peinó Sergio Parra para Miguel Romano. Mis zapatos son de Por Qué Quiero, un showroom que está en Mar del Plata y también en Tucumán. El vestido es de Por Qué Quiero también. El saco es de ellas. Hacía mucho calor y me lo tenía que sacar. Así que muchas gracias por dejarme divina. Y la colita de pelo, ya lo dije, es una extensión de Sergito Parra para Miguelito Romano. Me tiran de todo por acá. No paran de tirar bocados desde la cucaracha. Yo les cuento esto a la audiencia. Así, viejo, no puedo. Están bombardeando, están a full los muchachos. Fantino, sí, me dicen cualquier cosa. Igual, ¿qué va a hacer? Hasta acá llegamos. Vos también estás impecable. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar, por hacernos el aguante de las redes sociales. Valoramos muchísimo su participación. Hasta el domingo a las 20, aquí en Canal 26. Chau.